Vamos, todo es válido, no se van a equivocar con lo que digan. Nos permite movernos. Muy bien. Excelente. Sentir. Sentir. Recibir estímulos. Más alto porque no se te escuchó. Recibir estímulos. Recibir estímulos. Muy bien. Iniciar estímulos también. Sí. Iniciar algunos estímulos. Muy bien. ¿Qué más? Hasta ahora parece que, por lo que dicen ustedes, el sistema nervioso nos permite movernos y recibir estímulos. Relacionarnos con el exterior. Bien, relacionarlo con el exterior, porque si recibo estímulos, ¿no? Por ejemplo, externos, que no son los únicos estímulos, pero ya de alguna manera me estoy relacionando. Después puedo tener actividad motora, hasta ahora es lo que dijeron, con respecto al exterior y me relaciono. Pero ¿qué más el sistema nervioso les permite? Razonar. Muy bien, hay funciones ejecutivas que le llamamos, o intelectuales, ¿no? Nos permite razonar, ¿sí? Nos permite pensar, reflexionar, razonar. Regular todo el sistema. Sí, regular todo el sistema. Cuando uno dice regular todo el sistema, ¿a qué se refiere regular todo el sistema? ¿Qué es eso? Todo lo que es autocría. Sí, todo lo que en realidad es autónomo, ¿no? Sistema nervioso autónomo, que le llamamos, que es una clase particular también. O sea, nosotros, por ejemplo, nuestro cerebro está enterado, una parte del cerebro, ¿no? Está enterado del nivel de glucosa que usted tiene en la sangre en este momento. Pero no nos hace consciente de eso por suerte, ¿no? Si no estaríamos locos. Y detecta las variaciones, por ejemplo, de glucosa en el medio interno, y si bajan mucho, el sistema nervioso provoca reacciones para tratar de ir a buscar alimento, glucosa, ¿no? Y si está muy alta también, provoca daño, digamos, y alteración en el sistema nervioso para tratar de paliar eso. Y eso con todos los órganos, con el corazón, digo, corremos el tren o el colectivo y nos ponemos taquicárdicos, ¿no? Para aumentar el volumen minuto. Entonces esto lo hace el sistema nervioso también, digamos. ¿Qué más? Mantener un equilibrio en el medio Las interno. funciones fisiológicas. Pará porque hablaron justo dos a la vez. Mantener un equilibrio, no escuché la última parte. Yo dije que para mantener el equilibrio en el medio interno. Bien, mantener el equilibrio en el medio interno también participa en el sistema nervioso. No es el único órgano que participa, ¿no? Pero sí, por supuesto, nos ayuda. De hecho, fíjense que cuando ustedes estudiaron por ahí en ARTI 2, que estudian, uno tiene una acidosis metabólica, ¿no? Bueno, la acidosis metabólica, que es tener ácidos, digamos, obviamente, como consecuencia, digamos, de que el bicarbonato se consume o disminuye o se pierde, nuestro sistema nervioso nos pone taquipneicos, ¿no? Nos pone una frecuencia respiratoria alta. ¿Para qué? Para sacar otro ácido que es el dióxido de carbono y tratar de compensar. Bueno, eso es obviamente una respuesta porque ese ácido que se acumuló por el metabolismo impactó en un centro, ¿no? del sistema nervioso, y ese centro respiratorio nos pone taquipneicos, ¿sí? Entonces, claro que también lo regula, sí. Intenta por lo menos. Bueno, les faltó cosas, ¿no? Digamos, digo, esto que están viendo, ustedes están viendo cosas que se mueven, ¿no? En la pantalla en este momento. Bueno, están viendo el objeto, pueden decir qué les parece del objeto, pueden ver que se mueve, pueden ver los colores, ¿está bien? Están escuchándome en este momento, ¿sí? Yo escucho su respuesta, yo los veo, ¿sí? Veo si se mueven o no se mueven. Pueden tomar decisiones. Las decisiones, la toma de decisiones lo hace el lóbulo frontal de ustedes, su cerebro. Ustedes pueden apagar la cámara y decir, no escucho más esto, y se van. Y eso es una decisión. Una decisión que a veces tiene mucha emoción y mucha reflexión, y a veces predomina lo emocional sobre lo reflexivo, pero está. Bueno, comprender las palabras que estoy diciendo, mandarlas adelante a otras áreas para tratar de contestar las preguntas, todo eso lo hace el sistema nervioso, ¿sí? Por supuesto que el sistema nervioso, para hacer todo esto, necesita flujo sanguíneo, necesita oxígeno y glucosa, que es básicamente lo que las neuronas consumen, oxígeno y glucosa. Y por lo tanto necesitamos que el corazón bombee bien sangre, que el pulmón haga una buena hematosis y adquiera oxígeno, ¿está bien? O sea que el sistema nervioso no es independiente, lo hace en colaboración. Si el corazón se para y no nos manda sangre, nos caemos, nos desmayamos, ¿sí? Que es lo que pasa con los desmayos, con el síncope, porque el sistema nervioso se queda, obviamente, sin quien lo irrigue y quien le dé alimentación a esas neuronas. Y el sistema nervioso se estudió de hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Fíjense que acá tienen trepanaciones, ¿no? Las trepanaciones eran hacer estos orificios, ¿sí?
con determinados objetos que obviamente no estaban esterilizados ni nada, y se hacían muchas veces, ¿por qué? Muchas veces se hacían por los pacientes que tienen epilepsia y convulsiones, porque se creían poseídos por demonios, entonces se creía que haciendo estos pequeños agujeros se sacaban esos demonios, muchas veces porque los pacientes tenían cefaleas, cefaleas graves, interminables, y se operaban de esta manera. Por supuesto, muchos sobrevivían y muchísimos no sobrevivían a este tipo de cirugía, y incluso nuestros pueblos originarios en Latinoamérica después hasta no solo hacían el agujero, sino que lo rellenaban con calabaza o con algún condimento que ellos practicaban y cultivaban, y terminaban generando una plaqueta, ¿sí? Una plaqueta primitiva, digamos, que cerraba esto y permitía, digamos, a las personas vivir relativamente normal. Fíjense que los egipcios ya decían, ¿no?, que el corazón era el centro de todo, no el cerebro. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, con aquellos que iban a momificar, porque eso también, no a todos momificaban, ¿sí? Fíjense que una de las cosas que hacían es desprenderse del cerebro. Metían una especie de gancho, ¿sí?, a través de las fosas nasales, rompían la lámina cribosa del etmoides, ¿sí?, y con ganchos, ¿sí?, iban sacando, ¿sí?, todo lo que tenían, y después lo rellenaban con una especie de resina que solidificaba y le daba estabilidad a todo el resto, ¿sí? Pero lo sacaban. Esta cirugía hoy se sigue haciendo, ¿sí? Esta es una de las cirugías, no con esta vía, digamos, pero una vía que se llama transepto esfenoidal, ¿sí? Se sigue haciendo para las cirugías de la hipófisis, ¿está bien? Es una cirugía mínimamente invasiva, que no hay que abrir el cráneo, y se sigue practicando como cirugía. Fíjense que después Hipócrates, que sería como el padre de la medicina, ¿no? Estamos hablando ya de Grecia, ya, digamos, un poco decía todo lo que ustedes dijeron. El hombre debería saber que el cerebro, y no de otro lugar, viene alegría, placer, risa, broma, tristeza, abatimiento, lamento, etc. También adquirimos el juicio, ¿no?, el pensamiento y la toma de decisiones, quería decir, el saber, el conocer, la vista, el oído, lo que está bien, lo que está mal, la trampa, lo justo, lo dulce, ¿no?, lo insípido, ¿sí? Así que fíjense que ya él hablaba de esto, ¿no?, sin poder comprobar todo esto, pero haciéndolo. Y después, bueno, Aristóteles, quien, bueno, fue un educador y filósofo griego muy, pero muy importante, pensaba, fíjense lo curioso, ¿no?, que el cerebro enfriaba la sangre. O sea, la mente estaba en el corazón para él, ¿sí? Y él lo que creía que el cerebro, como era inmóvil, estaba en esa caja que era el cráneo, que era grasiento porque está lleno de mielina, que es grasa, ¿no?, frío. Lo que hacía básicamente era enfriar la sangre, que estaba en movimiento y se calentaba gracias a la máquina que es el corazón. Galeno, ¿sí?, a nosotros desgraciadamente nos llaman galenos. Galeno, que tuvo la oportunidad de estudiar un poquito más, ¿por qué? Porque Galeno fue médico del emperador, ¿sí? Entonces, claro, tenía acceso a los cuerpos de toda la gente que despedazaban, ¿sí?, gladiadores, etc. Entonces, bueno, pudo estudiar un montón de partes anatómicas. Sin embargo, a pesar de todo esto, ¿no?, Galeno decía esto: el cerebro es blando, decía, y el cerebelo es más duro, ¿sí? El cerebelo es parte de nuestro sistema nervioso central posterior. Entonces él decía, como el cerebro es blando, tiene que ser maleable. Entonces ahí estarían los recuerdos, como que los recuerdos dejan una huella. Eso que él veía como surcos le parecía que eran huellas, ¿no?, digamos. Y el cerebelo, como es duro, tiene que controlar algo duro, que es los músculos. Y él decía que las cavidades que tiene el cerebro, que se llaman ventrículos, y el líquido, que hoy sabemos que es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, fluyen por adentro de tubos, que eran los que hoy sabemos que son nervios, que los nervios no son tubos, porque los nervios son conjuntos de axones, ¿sí? Y llegamos, por suerte, ¿sí?, a que Ramón Cajal pueda decirnos: muchachos, estamos un poco pifiando la situación. El cerebro es un órgano que está formado, como todos los órganos, por un tejido que se llama tejido nervioso, y ese tejido está formado por células, y dentro de las células del sistema nervioso tenemos dos tipos importantísimos. Sin lugar a duda, la estrella es la neurona, ¿sí? La neurona sería la unidad básica, histológica del sistema nervioso, y el otro tipo de célula del sistema nervioso son las células de la glía, de las cuales ahora vamos a ver cuáles hay. Pero la neurona es claramente, ¿sí?, fíjense, reconocida oficialmente tardíamente, ¿no?, como la unidad anátomo-histofisiológica del sistema nervioso. Esto que están viendo en pantalla es una neurona llamada multipolar, una neurona tipo, ¿sí?, es la que más se dibuja, ¿sí? Y acá ya podemos reconocer partes de una neurona, ¿eh? La neurona tiene un cuerpo, o soma, el soma neuronal, que tiene el núcleo, el nucleolo, ¿sí? Por acá dentro en el citoplasma va a contener al retículo endoplásmico rugoso, que en la neurona
le vamos a llamar sustancia de Nissl, ¿sí? N-I-S-S-L, la sustancia de Nissl es todo el retículo endoplásmico rugoso y los ribosomas. Luego fíjense en que del cuerpo parten unas prolongaciones pequeñas llamadas dendritas, ¿sí? Y al final de las dendritas, no todas, muchas terminan así, con espinas. Esta sería una dendrita espinosa. La importancia de esto es que al tener espinas aumenta la superficie para hacer contacto con otras células. Entonces, una neurona no hace un contacto con otra neurona solamente, sino que puede hacer contactos con 10.000 o hasta 20.000 neuronas, ¿sí? O sea que cada neurona que tenemos establece 10.000 o 20.000 contactos con otras neuronas. Y después del cuerpo o soma se desprende una prolongación larga, única, que se llama axón, ¿sí? El axón tiene un cono axonal, que es donde empieza, esto es el cono axonal, ahí va a empezar todo el estímulo eléctrico del axón, y tiene un lugar donde termina que se llama terminal axónico. Terminal axónico. Y lo que estamos viendo es que en este caso, este axón está cubierto por mielina. ¿Sí? Mielina. Hay axones que no tienen mielina, lo vamos a llamar axones amielínicos, pero este lo tiene y lo vamos a llamar axón mielinizado. ¿Sí? La mielina, como ustedes ya están viendo acá, es una célula que lo está cubriendo. O sea, es la membrana de una célula de la glía que lo está cubriendo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuáles son esas células. Cuando a uno le preguntan cuántas neuronas hay en el sistema nervioso, la verdad es que cada libro dice una cosa diferente. Acá tienen 85.000 millones de neuronas, 85.000 millones de la glía, otros van a leer 100 billones. Es muy difícil. Lo que calculamos es que un camión con un acoplado gigante lo llenamos de arena, cada granito de arena sería una neurona. Y imagínense que cada neurona, dijimos, establece o puede establecer 10.000 a 20.000 contactos. Y si se fijan, la estructura del cerebro, como parte del sistema nervioso, el cerebro, en el humano, ¿sí? Con respecto al gato, el perro abajo o el chimpancé arriba, claro, el más parecido son los primates superiores, ¿sí? Son los más parecidos. ¿Está bien? Los más parecidos. Después hay mucha diferencia, fíjense, con el gato, el perro, etcétera, ¿sí? Y nosotros, como humanos, lo que más tenemos desarrollado con respecto a las otras especies es el lóbulo frontal, o sea, el lóbulo más anterior, que es lo que nos ha dado la posibilidad del pensamiento reflexivo, de la toma de decisiones, de juzgar lo que está bien y lo que está mal, y de alguna manera tener dominación sobre el lenguaje, la comunicación, y por lo tanto tener dominación sobre otras especies, ¿sí? ¿Esto no importa? Bien, como les dije, en el sistema nervioso la célula principal es la neurona. En el sistema nervioso, en el cerebro específicamente, vamos a ver que hay una corteza, ¿sí? Como el pan que tiene una corteza, ¿no? Que esa corteza de sustancia gris se llama porque ahí están los cuerpos de las neuronas. Esa corteza superficial del cerebro no se forma, ¿sí? Ahí mismo, sino que se forma de adentro hacia afuera. O sea, las primeras neuronas vienen de unas pequeñas células que están alrededor de los ventrículos, bien adentro del cerebro, y van migrando hacia la superficie, van caminando hacia la superficie. Justamente una célula de la glía que se llama astrocito, el astrocito hace como una especie de vía, de tren, por el cual la neurona va a ir subiendo, va siguiendo esa vía. Y las neuronas son medias perezosas, o sea, cuando llegan a la corteza, en vez de irse a la capa más superficial de la corteza, no, se quedan en la capa más profunda, ¿no? Como diciendo, hasta acá llegué, no camino más. O sea que la primera capa que se forma, ¿sí? Es la de adentro de la corteza. La neurona que viene atrás caminando, cuando llega a esa capa, encuentra que ya está poblada. Entonces, ¿qué hace? Se va a la siguiente, camina un poco más a la superficie. Y la siguiente que viene atrás, encuentra que esas dos están pobladas. Entonces se va a la de más arriba. Esto quiere decir que el cerebro se va formando también la corteza desde adentro hacia afuera, ¿sí? Desde adentro hacia afuera. Y otra cosa importante es que hay un mito, ¿no? Esto de el tamaño del cerebro, digamos, y la cantidad de neuronas. Acá lo que importa, no importa el número de neuronas que tenemos, ¿sí? Lo que importa es cuántas conexiones sinápticas podemos hacer con esas neuronas, cuántas redes podemos lograr. Si yo tengo 100 billones de neuronas y esas 100 billones de neuronas no están conectadas, no están bien conectadas, seguramente es un cerebro fracasado, digamos, ¿sí? Es un cerebro que orgánicamente no cumple funciones. Entonces, lo que importa es la capacidad que tenemos de formar redes neuronales. Y las redes neuronales las podemos hacer con distinta velocidad, pero las podemos hacer hasta los 180 años. O sea que las seguimos formando a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? La lectura, el aprendizaje, la interacción social nos permite generar nuevas redes.
Entonces, eso no cambia más, ¿sí? Eso no cambia más. Y para formar buenas redes, en algún momento, sorprendentemente, perdemos neuronas. Es decir, nosotros nacemos con una determinada cantidad de neuronas y en un momento de nuestro desarrollo hasta la adolescencia se va a producir lo que se llama la poda sináptica, ¿sí? O sea, fíjense que acá tenemos el recién nacido, ¿no? A los 3 meses la cantidad de neuronas que tiene, a los 6 meses, a los 2 años, ¿sí? Que parece un bosque muy frondoso la corteza, y de repente después, entre los 4 o 6 años y tiene, que nos quedamos con, no sé, el 50% de las neuronas que teníamos antes. ¿Y por qué hacemos esto? Porque justamente lo que hacemos es agarrar todas las neuronas que ya van formando redes, por eso nos escolarizamos, tenemos contacto con la familia, nos quedamos con esas que están refuncionando y las demás no nos interesa, ¿sí? Nos interesa formar buenas redes y para formar buenas redes necesitamos espacio. Entonces sufrimos una poda sináptica, está bien, que es muy importante para el desarrollo neuronal. Por eso decimos que no importa el número de neuronas, sino las conexiones que hagamos con ellas, ¿sí? Eso es lo importante. Y fíjense que lo mismo ocurre hasta la adolescencia, ¿eh? Hasta la adolescencia seguimos generando estas redes y teniendo poda sináptica. Cuando miramos el cerebro, ven que la corteza es más oscura, eso es lo que llamamos sustancia gris, ¿eh? Y la corteza del cerebro, ¿sí? Por lo general, está formada por 6 capas. Las capas en el humano, ¿sí? Se denominan desde la superficie hasta la profundidad con números romanos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? O sea que toda la corteza del cerebro está formada por 6 capas. Acá viene la primera mentira. En realidad no es que todo el cerebro tiene 6 capas, la corteza, sino que hay pedacitos de corteza que tienen 3, que son las cortezas más antiguas. Las más antiguas tienen que ver con el olfato, y con la conducta emocional sin racionalidad, digamos, ¿sí? Esas tienen 3 o hasta 4 capas, pero en general el resto de nuestro cerebro, desarrollado, digamos, tiene 6 capas de células. A pesar de que yo dije que hay 6 capas de neuronas en la corteza, la primera capa, la más superficial, no tiene cuerpos de neuronas, tiene las dendritas, y axones, pero los cuerpos empiezan a aparecer de la segunda a la sexta. Y como ustedes estudiaron, nuestro sistema nervioso procede del ectodermo, ¿sí? La capa de ese disco trilaminar que era ectodermo, mesodermo, endodermo, de la capa más externa que es el ectodermo. En el ectodermo se genera el ectodermo neural, que luego va a generar un surco, después digamos, una cresta, digamos, perdón, un tubo neural, ¿sí? Y ese tubo neural, como ustedes lo ven abajo, va a tener 2 orificios, 2 aperturas, el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, ¿sí? El neuroporo anterior se va a cerrar el día 24 y el día 26 se cierra el neuroporo posterior. Y ahí nos quedó un sistema nervioso primitivo. Ese sistema nervioso después va a generar las vesículas encefálicas, esas dilataciones. Primero genera las vesículas encefálicas primarias, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, y después estas se van a dividir en las vesículas encefálicas secundarias. Entonces el prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo y en diencéfalo, el mesencéfalo queda como mesencéfalo, y el rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo y mielencéfalo, y queda la médula espinal solita. Y adentro de todo esto se generan las cavidades, que se llaman ventrículos. Las cavidades que van a contener el líquido llamado cefalorraquídeo, que son los ventrículos. Cada una de estas áreas obviamente va a dar origen a diferentes partes del cerebro, del sistema nervioso, ¿sí? Del sistema nervioso, y después las vamos a ver muy de a poquito, muy de a poquito. Acá tienen, por ejemplo, ¿no? Que el telencéfalo, como vamos a estudiar, es todo lo que está prácticamente del cuerpo calloso, digamos, del tálamo para arriba. Cuando ya estamos en el tálamo, en el cerebro, de ahí para abajo, ¿sí? Se llama diencéfalo a todo eso. Y la cavidad que tiene el telencéfalo se llaman ventrículos laterales, el diencéfalo se llama la cavidad tercer ventrículo, después esto lo vamos a ver, quédense tranquilos. El mesencéfalo tiene un acueducto, un canal, que se llama acueducto mesencefálico. El metencéfalo y el mielencéfalo comparten una cavidad que se llama cuarto ventrículo. Y la médula espinal tiene un conducto también que se llama conducto del epéndimo, o conducto de la médula espinal, o conducto central de la médula espinal. Pero esto lo vamos a ver tranquilo. Y como ustedes también estudiaron ya, nuestro cerebro, que al principio de la gestación es algo liso, ¿no? Tiene una particularidad, que crece más rápido que el cráneo. Entonces, al crecer más rápido que el cráneo, se tiene que adaptar. Y entonces empieza a plegarse. Y al plegarse, empieza a formar surcos, y esto que se llaman circunvoluciones. Como ustedes ven acá,
Al principio era liso, ¿no? Y después empieza a plegarse, formando cisuras, surcos y circunvoluciones, que ahora vamos a ver algunas también, ¿sí? Esto es así gracias a que obviamente crece más el sistema nervioso, más rápido que el cráneo. Como les dije antes, ¿por qué no vemos mucha histología? Digamos, bueno, porque si bien tenemos preparados, digamos, las tinciones de hematoxilina y eosina son malísimas para ver las neuronas y la glía, ¿sí? Entonces se precisan técnicas particulares de tinción en las neuronas, técnicas argénticas, está bien, tinción de Nissl, tinción de Golgi, etcétera, donde ahí sí, por ejemplo, ven que acá podemos identificar, ¿sí?, a una neurona piramidal, porque tiene esa forma ahí triangular, ¿sí?, con ese axón, pero ven que no la vemos ni rosa ni violeta como vemos nosotros en hematoxilina y eosina, ¿sí?, sino que se ve negra, negra, donde podemos tener también las prolongaciones, ¿sí? Bien, y como dijimos, ¿sí?, volvemos a lo mismo. La neurona, acá tenemos otra neurona, que es la neurona multipolar, como les dije, que vemos las partes. El cuerpo, que ahora nosotros lo vamos a llamar soma neuronal. Del soma se desprenden las dendritas, ¿sí? Y del soma también parte una prolongación única llamada axón. El axón tiene un cono axonal, que no hay que olvidar, muy importante, y un terminal axónico. A veces los axones pueden dividirse así, ¿está bien? Y terminar en dos lugares diferentes, ¿sí? Y en este caso, como ustedes ven, también el axón está cubierto por la vaina de mielina, ¿sí? La vaina de mielina, que ya dijimos, son una célula que se está enrollando, o sea, es la membrana de una célula de la glía que se ha enrollado, pero que no lo cubre todo al axón. Si ustedes ven la vaina de mielina, deja espacios donde el axón está desnudo, no tiene mielina. Esos lugares donde el axón no tiene mielina se llaman nodos de Ranvier. El nodo de Ranvier sería la zona del axón que carece de mielina. Carece de mielina. La mielina le da un aspecto blanquecino, un aspecto muy blanquecino a toda esta estructura. Por eso vamos a ver que es la sustancia blanca. Acá, como ven, fíjense, el axón está adentro y alrededor está rodeado por esa membrana que se enrolló varias veces y que forma la mielina. La mielina funciona como un aislante, después vamos a aprender bien qué pasa cuando un axón tiene mielina y cuando se pierde esa mielina, ¿no? Después lo vamos a ver bien. Pero como ustedes ven acá, fíjense, acá está el núcleo de esa célula que se enrolla. Entonces la mielina no es más que una vaina de membranas que le forma una célula de la glía. Una célula de la glía. ¿Y qué tipos de neuronas hay? Bueno, hasta ahora hablamos de esta, la última, que es la multipolar, que se llama así, ¿por qué? Porque del cuerpo parten muchas prolongaciones llamadas dendritas y una que es el axón. Pero fíjense que en el medio tenemos otro tipo de neurona, que es la neurona bipolar. ¿Por qué se llama neurona bipolar? ¿Por qué? Porque tiene el cuerpo o soma y de un polo parte la dendrita y de otro polo el axón. O sea que tiene dos polos diferentes, ¿sí? Dos polos diferentes, ¿sí? Obviamente esa dendrita que sale después se puede arborizar, pero sale una sola prolongación para arriba y una para abajo, ¿sí? Como siempre, el axón podrá o no tener mielina, eso es aparte, ¿está bien? Pero es único, es una única prolongación. Y después tenemos una neurona que se llama unipolar. ¿Por qué se llama así, unipolar? Porque del cuerpo, como ustedes ven, parte una sola prolongación pequeña. ¿Sí? Lo ven acá, una sola prolongación pequeña, y apenas parte, ¿sí?, esa prolongación se divide en dos. ¿Sí? Es como si yo tuviera un axón pequeño y ese axón se ramifica en dos axones secundarios. ¿Sí? Como tengo un solo axón que parte del cuerpo, lo llamo unipolar. En algún libro van a leer que esto se llama pseudo unipolar, porque en realidad como se parte uno solo, pero después se divide en dos, algunos no quieren llamarlo unipolar. Bueno, para nosotros va a ser lo mismo, ¿está bien? Va a ser lo mismo. ¿Dónde están estas neuronas? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, neuronas pseudo unipolares en los ganglios del sistema nervioso, que reciben información de los músculos, información sensitiva de la piel, de los órganos, ¿sí? Ahí tenemos muchos de estas neuronas pseudounipolares. ¿Dónde hay neuronas bipolares? En la retina, en la visión, ¿no? En la audición, ¿sí? Ahí van a ver muchísimas neuronas bipolares. Y las multipolares son las que están prácticamente en toda la corteza. Las van a ver muchísimo en nuestra cursada. Entonces acá tienen neurona unipolar, que tiene una sola prolongación que tiene doble sentido. ¿Está bien? Una va a funcionar como si fuera dendrita y otra como axón, digamos, en general, ¿sí?
las bipolares que tienen el cuerpo y de un polo nace una dendrita y del otro polo un axón, como dijimos, y las multipolares que dijimos que se ramifica del cuerpo múltiples dendritas, ¿sí? Y un solo axón. También otra forma de clasificar las neuronas, que nosotros acá la tienen, pero no la vamos a usar mucho esta clasificación, es decir, que las neuronas se clasifican en Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2. Las Golgi tipo 1 son las neuronas que tienen un axón largo, ¿sí? Un axón largo o de proyección se le dice. ¿Por qué? Porque nace, por ahí el cuerpo de la neurona está en la corteza del cerebro, pero el axón es tan largo que llega hasta la médula espinal. O sea, sale del cerebro para meterse en la médula espinal. Y la Golgi tipo 2 son neuronas que tienen un cuerpo, pero el axón es cortito. Y como es cortito, me permite asociar dos áreas que están cerquita, ¿está bien? Entonces por eso lo llaman neurona de axón corto o axón de asociación, ¿sí? Lo que hace es contactar neuronas vecinas, ¿sí? Vecinas. Acá tienen el microscopio electrónico, ven cómo se ve el cuerpo con las dendritas, ¿sí? Y el axón que sale de ahí. Todo lo que ven alrededor son células de la glía, células de la glía. Acá ven una célula piramidal que tiene esta forma de triángulo, con dendritas, ¿sí? Y otra prolongación más grande, acá hay otra. El resto son células de la glía. Y esto es el microscopio electrónico a mayor aumento. Entonces fíjense que ahí tenemos el axón con su membrana. Esto que están viendo acá es una mitocondria, una mitocondria. Acá, redonditas son las vesículas sinápticas, ahí adentro están los neurotransmisores. Fíjense, las vesículas son muy chiquitas comparadas con la mitocondria. Y lo que ven acá alrededor es la vaina de mielina, ¿sí? Son membranas de una sola célula, que se van depositando alrededor del axón. O sea que este es un axón mielinizado. Bien, entonces, la otra célula que dijimos, aparte de la neurona, se llaman células de la glía, o neuroglía. ¿Cuáles son las células de la glía? Bueno, las células de la glía las dividimos en astrocitos, oligodendrocitos, microgliocitos, o microglía, ependimocitos, células de Schwann y células satélites, ¿sí? Estas serían las células de la glía, células de la glía. Yo les voy a mostrar las primeras, todas las primeras. Las células satélite no le vamos a dar mucha relación ahora, mucha relevancia, pero sí hay que conocer la función de cada una de estas porque es muy importante para el funcionamiento del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el astrocito. El astrocito es una de las células de la glía más importante, muy abundante, que tiene funciones muy, pero muy importantes. ¿Por qué? El astrocito, acá están viendo uno en este dibujo, ¿sí? Fíjense que puede, ¿no? Acá de este lugar, el astrocito puede, ¿sí? Formar lo que se llama la barrera hematoencefálica. ¿Qué significa esto? Nuestro sistema nervioso, nuestras neuronas, no pueden exponerse a las sustancias tóxicas de la sangre, ¿sí? Entonces, para proteger a las neuronas, generamos una barrera de protección entre la sangre y las neuronas y se llama barrera hematoencefálica, ¿sí? Fíjense en que el astrocito emite una prolongación y un pie, y el pie se deposita arriba del vaso sanguíneo. Entonces, el endotelio de este capilar, con la membrana basal del capilar, y el pie, ¿sí? El pie de este astrocito, forman una barrera que se llama barrera hematoencefálica, por el cual algunas sustancias van a poder pasar, pero la mayor parte de las sustancias no van a poder pasar, y entonces la neurona va a estar protegida de ese ambiente tóxico que viene por la sangre. Entonces el astrocito, una de las funciones que cumple es formar la barrera hematoencefálica, muy importante para la protección de las neuronas, pero también muy importante recordarla porque ustedes en farmacoterapéutica van a usar drogas que van a penetrar la barrera hematoencefálica y drogas que no. Entonces cuando yo tenga una infección del sistema nervioso, van a tener que usar drogas, antibióticos, que sí pasen la barrera hematoencefálica. Porque si ustedes quieren tratar una infección de una neurona, tienen que hacer que el antibiótico llegue a la neurona. Entonces ahí van a tener que elegir antibióticos que desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico puedan atravesar la barrera hematoencefálica y llegar hasta ahí donde están las neuronas. Los fármacos que no pasan la barrera hematoencefálica no deben y no pueden usarse para infecciones dentro del sistema nervioso porque no van a llegar, ¿sí? Más adelante, ustedes van a ver que no todo nuestro sistema nervioso tiene una barrera, ¿sí? Sino que hay zonas del sistema nervioso, 9 zonas del sistema nervioso,
que no tienen barrera hematoencefálica. Y esto tiene que ser así, ¿por qué? Porque dijimos que una de las funciones del sistema nervioso es saber qué le pasa a la sangre, qué le pasa a los órganos. Entonces también me tengo que enterar de eso. Entonces hay zonas del sistema nervioso que van a servir, digamos, para regular el medio interno, las hormonas, etcétera, que son zonas que no tienen barrera hematoencefálica, que están preparadas, obviamente, para detectar cambios y actuar en esa función, ¿sí? Los astrocitos, fíjense entonces, son como el tejido conectivo, sirven para sostén, forman la barrera hematoencefálica, como dijimos recién, pueden fagocitar y degradar restos de células nerviosas muertas, o sea, de neuronas muertas, ¿sí? Cicatrizan, por eso le decía que parece el sistema conectivo, el tejido conectivo, no el fibroblasto parece. Cicatrizan, cuando se produce un daño en el sistema nervioso y las neuronas se murieron ahí, hay necrosis, se rellena con astrocitos. Y eso se llama gliosis. A veces en las resonancias, en los informes dice, hay cierta gliosis en tal sector. Bueno, la gliosis es eso. Es un lugar que hubo una lesión, se cicatrizó y listo, ¿sí? Y también funcionan como buffer de potasio. ¿Qué quiere decir? Que cuando se acumula potasio cerca de la neurona y la neurona puede morirse por esa acumulación, el astrocito agarra ese potasio, como un buffer, digamos, lo agarra y después lo va a liberar por otro lugar, bien lejos de la neurona, para que la neurona esté protegida, ¿sí? Entonces, estas son las funciones del astrocito muy importantes. Otra célula de la glía es el oligodendrocito, ¿sí? El oligodendrocito, la importancia que tiene es que es la célula de nuestro sistema nervioso que forma la mielina en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central. O sea que todos los axones del sistema nervioso central que tienen mielina, bueno, esa mielina no es más que pedacitos de membrana del oligodendrocito que se enrolló. Y como ustedes ven en el dibujo, un oligodendrocito puede formar mielina en varios axones, ¿sí? O sea, en células diferentes. Ven que acá está en una neurona, en otra, ¿sí? Y en otra. Y en general no cubren a un axón en toda su longitud, sino un pedacito. ¿Está bien? O sea que un axón va a necesitar muchos oligodendrocitos para formar toda su vaina de mielina. Entonces, el oligodendrocito, la función es formar la vaina de mielina en los axones del sistema nervioso central, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes estudiaron en primer año el nervio radial, ¿sí? Que es sistema nervioso periférico, el nervio radial tiene mielina, pero esa mielina no es formada por esta célula, porque es periférica. Esta célula forma la mielina en los axones que están adentro de nuestro sistema nervioso central. Otra célula de la glía es la microglía. La microglía sería como nuestro macrófago, ¿sí? Es la célula fagocítica por excelencia, ¿está bien? Todo lo que entra, ¿sí? Un virus, una bacteria, una célula muerta, ¿sí? Lo que fuere, lo va a fagocitar, ¿está bien? O sea que sería como nuestro macrófago, ¿está bien? También, fíjense que fagocitan células cancerosas. Entonces, muchas veces cuando hay metástasis sobre el sistema nervioso o tumores del sistema nervioso, estas células de la microglía responden tratando de comerse a esa célula neoplásica, ¿sí? Detectándola y generando una respuesta inmune también. Otra célula de la glía es el ependimocito. El ependimocito, por lo general, son células cúbicas o cilíndricas ciliadas. Y lo que hacen es tapizar las cavidades, que como ya vimos, las cavidades del sistema nervioso central pueden llamarse ventrículos o conductos, ¿sí? O sea que cada vez que tenemos una cavidad ventricular, todo eso va a estar tapizado por estas células del epéndimo que son ciliadas hacia la luz. Y la importancia es que estas células ciliadas, las células del epéndimo, no solo tapizan, ¿sí? Serían como un epitelio, porque tapizan esa luz, sino que también esas cilias van a ayudar al movimiento del líquido que tiene adentro. Van a ayudar al movimiento. Y además esas células ependimarias van a formar el líquido, van a ser parte de lo que forma el líquido cefalorraquídeo. Y nos queda la célula de Schwann, así se escribe SCHWANN, célula de Schwann, que es la célula de la glía que forma la mielina, pero en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? O sea que nuestro nervio radial, ¿no? El nervio musculocutáneo, el nervio cubital, todo lo que estudiaron el ciático, que son mielinizados, tienen mielina esos axones, ¿sí? Están mielinizados gracias a la célula de Schwann. La célula de Schwann es una célula cuya membrana
forma una vaina de mielina, y la diferencia que tiene la célula de Schwann, ¿sí? Que se envuelve, digamos, varias veces alrededor del axón, ¿está bien? Y lo hace solo sobre un solo axón. El oligodendrocito podía mielinizar varios axones, la célula de Schwann no, siempre mieliniza un mismo axón, un mismo axón. Vamos, ¿están vivos? Las cámaras están abiertas. ¿Alguna respuesta motora veo? Así que están vivos. ¿Cómo van hasta acá? ¿Se entiende lo que digo o no se entiende nada? Sí, profe. se entiende. Hasta acá lo que dijimos es, todavía ni siquiera pudimos ver qué es sistema nervioso central y periférico, ¿está bien? No sabemos lo que es sustancia gris y blanca, ¿está bien? No sabemos cómo es el sistema nervioso central, pero lo que dijimos es que, bueno, es un tejido, ¿está bien? Que ese tejido tiene neuronas y glía, ¿no? Que las neuronas pueden ser unipolares, bipolares o multipolares, que siempre hay que recordar que las neuronas tienen prolongaciones llamadas dendritas, ¿sí? Las prolongaciones que son las dendritas, por lo general, es el lugar por donde recibe la neurona los estímulos, ¿sí? O sea que si una neurona en general se quiere comunicar con otra, le manda el estímulo a las dendritas de la otra, ¿sí? Pero eso es en general, no siempre es así, ¿está bien? Y el axón es el lugar por donde la neurona le manda información a otra, ¿sí? El axón por lo general es único, ¿sí? Las dendritas por lo general son múltiples, ¿sí? Y pequeñas, ¿está bien? Y recuerden que las dendritas a veces se ramifican también, ¿sí? Eso le permite a una dendrita hacer múltiples contactos sinápticos con muchas células también. Eso es lo bueno que tienen, ¿sí? Y después lo que dijimos, las células de la glía, ¿no? Y las células de la glía dijimos que hay las que forman la mielina, las dividimos en oligodendrocito y célula de Schwann, el oligodendrocito en el sistema nervioso central, la célula de Schwann en el periférico, ¿sí? Y después vimos que estaba la célula del epéndimo, que son células ciliadas que revisten las cavidades y van a formar el líquido cefalorraquídeo, la microglía, que sería como el macrófago, se come todo lo que está mal ahí adentro, ¿sí? Y vimos el astrocito, que aparte de que puede comer restos de neuronas y formar una cicatriz, digamos que se llama gliosis, el astrocito formaba la barrera hematoencefálica, muy importante para proteger a nuestro sistema nervioso de sustancias tóxicas que vengan por la sangre, de fármacos que nosotros tomamos, ¿sí? Que por suerte no atraviesan la barrera hematoencefálica, etc. Todos los fármacos que ustedes estudien que tienen efectos adversos en el sistema nervioso es porque obviamente pueden atravesar la barrera, ¿se entiende? Si no, jamás no producirían efectos adversos, ¿está bien? Entonces eso es importante reconocerlo. Eso es lo que vimos hasta ahora, ¿sí? ¿Están de acuerdo o no? ¿Profe? Estoy Escucho. de acuerdo. Pero las satélite entonces no tienen mucha relevancia o las vamos a ver más adelante. No la vamos a estudiar porque tienen, digamos, alguna función de sostén, no se conoce si también son macrofágicas, etcétera, entonces no les vamos a dar bolilla. Ok, perfecto, gracias. Profe, sobre los tipos de neurona que hay unipolar, bipolar, multipolar, Sí. ¿Las unipolares y bipolares entonces no tienen dendritas? Sí, porque, digamos, la unipolar en el cuerpo tiene alguna prolongación mínima, pero no tendría dendritas per se. La bipolar, ¿sí? Perdóname, y la unipolar, cuando sale el axón cortito, viste que se ramifican dos. Uno va a funcionar como si fuera dendrita, ¿entendés? Y el otro como axón. ¿Se entiende? Aunque no se llame dendrita, va a funcionar como si fuera una dendrita. O sea, es el lugar por donde recibe el estímulo y el axón por donde sale, ¿sí? Y en la bipolar, una funciona como dendrita y el otra como axón. ¿Sí? O sea que podríamos decir que todas las neuronas tienen dendrita y tienen axón. ¿Sí? La diferencia la diferencia en que la unipolar se llama así porque la prolongación es pequeña y esas dos que se ramifican, ¿sí? Una la podemos llamar dendrita y la otra axón. Está bien si quieren, no hay ningún problema en eso. Profe, entonces en las neuronas unipolares y bipolares la dirección de la respuesta igual sigue siendo una única. No es como que del soma parte la respuesta para ambos lados, digamos. No, está buena la pregunta. Sí, por lo general nosotros vamos a decir que, por ejemplo, la que es dendrita, ¿no? Va a llevar la información que va a recibir el cuerpo de la neurona y todo lo que haga el cuerpo de la neurona va a mandarlo a través del axón hacia otra célula, ¿sí?
Entonces, en general pasa esto. Lo que pasa es que después vas a ver que, por ejemplo, cuando una neurona hace sinapsis con otra, a veces la sinapsis es entre la dendrita de una y la dendrita de otra. ¿Se entiende esto? Esto quiere decir que en ese caso, la dendrita de una neurona funcionó como la que lleva la información y la dendrita de la otra la que lo recibió. ¿Se entiende? Porque si no queda esa idea que nosotros teníamos, ¿no?, en los libros de la primaria o la secundaria, que la dendrita siempre recibe y el axón siempre sale, digamos, ¿sí? Y no, porque existen sinapsis entre el axón y la dendrita de otra, o el axón y el cuerpo de otra, o la dendrita de una y la dendrita de otra, o la dendrita de una y el cuerpo de otra, o la dendrita y el axón de otra. O sea, las sinapsis pueden ser de cualquier parte de la neurona con cualquier parte de otra. ¿Sí? Ahora, si uno dice, ¿qué es lo que sucede en la mayor parte de los casos? Sí, la dendrita recibe y el axón saca. ¿Sí? Por lo general. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Y lo importante, claro, el axón, como muchos axones tienen mielina, y la mielina acelera la conducción, es lo que hace que el axón sea bueno para mandar información. ¿Se entiende? El axón, al yo requerir una respuesta rápida, necesito que el axón conduzca muy rápidamente. Entonces muchos axones tienen mielina que aceleran la velocidad de conducción, por ahí. Las dendritas son cortitas, ¿sí? Al ser cortitas no necesitan mielina. Las dendritas no tienen mielina, ¿sí? Y no la necesitan porque son tan cortitas que el estímulo apenas lo reciben ya llega al cuerpo enseguida. ¿Se entiende? ¿Sí? O lo que manda una dendrita hacia otra célula es tan cortito que llega fácil, digamos, porque son justamente para, nada, contacto. Imagínense que el contacto estamos hablando, ni siquiera en milímetro podemos hablar, ¿no? De micrones estamos hablando, ¿sí? O sea, de milésimas partes de un milímetro, ¿está bien? Así que la transmisión es muy, pero muy rápida y eficiente, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos o no? ¿Sí? Bueno, lo que están viendo acá, ¿sí?, es un corte anatómico de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Vamos a llamar sistema nervioso central a todo lo que esté dentro de un estuche óseo rígido, ¿sí? O sea que el sistema nervioso central va a tener que estar o adentro del cráneo o adentro de la columna vertebral, ¿sí? Ese es el sistema nervioso central. Todo sistema nervioso que salga de ese estuche lo vamos a llamar sistema nervioso periférico. Así de sencillo es eso, ¿sí? El sistema nervioso central entonces va a tener al cerebro, que está dentro del cráneo, por supuesto, el cerebro que tiene dos hemisferios, hay un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, ¿sí? El cerebelo, que como ustedes ven siempre es posterior e inferior al cerebro. Entonces cada vez que yo veo esto es muy fácil decir que es anterior y posterior, porque el cerebelo siempre es posterior, ¿eh? Esto es el cerebelo, ¿eh?, que obviamente también está dentro del cráneo, ¿sí? Acá lo que están viendo, esto es el tronco del encéfalo, ¿sí?, que también está dentro del cráneo. El tronco del encéfalo se divide en tres partes. La superior se llama mesencéfalo, la que tiene la pancita justamente se llama protuberancia, y la donde termina el tronco se llama bulbo raquídeo. Entonces el tronco encefálico tiene de arriba hacia abajo, o de cefálico a caudal, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Y justo ahí donde el bulbo raquídeo termina, va a empezar la médula espinal. Entonces, ahí va a estar el agujero occipital o agujero magno del cráneo. El agujero magno, ¿sí?, divide al bulbo, que queda adentro, y la médula espinal, que es lo que sale. Y la médula espinal va a recorrer todo por adentro del canal medular, ¿sí? No lo recorre toda la columna, porque como ustedes saben, en el adulto, la médula espinal llega hasta las vértebras L1 y L2. O sea que las vértebras lumbares, L3, L4, L5 y el sacro, no tienen médula espinal adentro, ¿sí? O sea que nuestro sistema nervioso, digamos, se terminó, por así decirlo, con la médula espinal, ¿sí?, en la columna vertebral L1 y L2. Esto es una resonancia magnética. Fíjense en lo que les decía recién. Acá ven el cerebro, lo estamos viendo por la cara interna, ahora el cerebro, ¿sí? No estamos viendo esto que es externo, sino que estamos viendo la cara interna, ¿sí? El cerebelo, acá atrás, fíjense que parece como si tuviera hojas, por eso esto se llaman folias u hojas, ¿sí?, del cerebelo. Acá tienen mesencéfalo, protuberancia con la panza y el bulbo raquídeo, y ahí está el agujero magno del cráneo, ahí se terminó el cráneo.
Entonces el bulbo raquídeo se transforma en esto, que es la médula espinal, que está dentro de esto, que es la columna. Esto sería la columna anterior y acá están las apófisis espinosas, ¿sí? Entonces acá tienen el sistema nervioso central, ¿eh? Cerebro, estamos viendo un hemisferio nada más de la cara interna, el cerebelo atrás, el tronco con el mesencéfalo, protuberancia y bulbo y la médula espinal, ¿eh? Médula espinal. Esto que están viendo acá, que pertenece al cerebro, se llama cuerpo calloso, ¿eh? Cada vez que ustedes vean esto, que es blanco, que es sustancia blanca, se llama cuerpo calloso, ya saben que están en la cara interna del cerebro, ¿eh? Porque el cuerpo calloso, esto que se ve así en forma de letra C acostada, fíjense que en la cara externa no se ve, no se ve, está en la cara interna. Y esto que ven acá en negro, debajo del cuerpo calloso, en negro, es el ventrículo lateral, o sea, es la cavidad que tiene el cerebro, y se ve negro porque ahí tiene líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Líquido cefalorraquídeo. Esto es el ventrículo lateral, ¿sí? Ventrículo lateral. Acá ven un triangulito chiquito que está por detrás del tronco encefálico y por delante del cerebelo. Esto se llama cuarto ventrículo, que también tiene líquido cefalorraquídeo, por eso se ve negro ahí, ¿sí? Se ve negro. De a poquito lo van a ir aprendiendo, ¿sí? Esto es una resonancia magnética, pero en vez de ser este corte que era sagital, hacemos este corte, ¿sí? Como horizontal, ¿sí? Entonces fíjense que acá ven que hay sustancia gris que forma la corteza, y adentro es todo sustancia blanca. Ya ustedes saben que la sustancia blanca son axones con mielina, ¿eh? Pero fíjense que en la sustancia blanca de adentro aparecen cosas grises, ¿eh? Esos son los núcleos. Todo lo gris que ven acá adentro se llaman núcleos. O sea, cada vez que ustedes digan núcleos, es sustancia gris que quedó adentro de la sustancia blanca, ¿sí? Acá lo que ven, esta cavidad, son los ventrículos laterales. Hay uno para el hemisferio derecho y uno para el hemisferio izquierdo, ¿sí? Son ventrículos laterales, son las cavidades del cerebro. Adentro hay líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y fíjense que esto es una resonancia. La diferencia es que esta resonancia, la que tienen ustedes en pantalla en la izquierda, el líquido cefalorraquídeo se ve negro, ¿sí? Y en la de la derecha el líquido cefalorraquídeo se ve blanco. Entonces nosotros decimos que la izquierda es una resonancia magnética en T1, porque el líquido se ve negro, ¿sí? Y la de la derecha es una resonancia magnética en T2, ¿sí? Porque el líquido se ve blanco, ¿eh? Se ve blanco. Y entonces, ¿a qué se llama sustancia gris y sustancia blanca? Bueno, la sustancia gris es el conjunto de cuerpos de neuronas. O sea que si nosotros pudiéramos sacar un pedacito de acá de la corteza del cerebro y mirarlo al microscopio, vamos a ver que está lleno de cuerpos de neuronas, por eso se ve gris. Y la sustancia blanca es axones que tienen mielina, ¿sí? La mielina le da ese aspecto blanquecino. Entonces todo lo que ustedes ven en blanco son axones mielinizados. Y como dije, ¿sí? Adentro de esa sustancia blanca puede haber islas de sustancia gris. Y a esas islas de sustancia gris que ustedes ven acá con el número 2, 3, 4, 5, 6, las llamamos núcleo. O sea que un núcleo es el conjunto de cuerpos neuronales, ¿sí? En el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, que no forma la corteza. Porque la corteza es la corteza, el núcleo es interno. ¿Esto quedó claro? No sé si se entendió o no. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí? Miren esto que está acá. ¿Ven esta sustancia blanca que cruza de un hemisferio al otro? Eso es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es un conjunto de axones que comunican un hemisferio con otro. Para que los dos hemisferios trabajen juntos y conozcan todo lo que le pasa al otro, ¿sí? Entonces, el cuerpo calloso es un conjunto de axones que están mielinizados, por eso se ven blancos, que cruzan de un hemisferio a otro, ¿sí? Y todo lo que está de acá, del cuerpo calloso para arriba, sería telencéfalo, y todo lo del cuerpo calloso para abajo sería diencéfalo, diencéfalo. Esto que ven acá es el ventrículo lateral. Ven que hay uno para el hemisferio de este lado y un ventrículo para el hemisferio de este lado. Ahí adentro, obviamente, va a haber líquido cefalorraquídeo si esto fuera una pieza viva, ¿no? Y esto que ven acá, que está marcado con el número 5, es el tálamo. Este es un tálamo de este hemisferio y acá estaría el otro, al lado del otro hemisferio. Entre los dos tálamos hay una cavidad chiquitita, finita, que se llama tercer ventrículo. Tercer ventrículo, que también tiene líquido, tercer ventrículo. Entonces los ventrículos laterales
se comunican con el tercer ventrículo abajo. Hay un solo tercer ventrículo, ¿sí? Donde van a drenar los dos ventrículos laterales. Y ese tercer ventrículo quedó atrapado entre los dos tálamos. ¿El tálamo qué es? Un núcleo del sistema nervioso, ¿sí? ¿Y por qué se llama núcleo? Porque si yo lo estudio, hay cuerpos de neuronas, ahí adentro. Fíjense en cómo se ve bien, ¿no? La sustancia gris formando la corteza y la sustancia blanca, que son axones con mielina. Y por supuesto que los cuerpos de las neuronas, ¿sí? Y los axones de las neuronas no están solamente en el sistema nervioso central, sino que también están en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Bueno, los cuerpos de las neuronas, o somas de las neuronas, en el sistema nervioso periférico, se agrupan formando ganglios, ¿eh? O sea que cuando ustedes lean ganglio paravertebral, ganglio perivertebral, por supuesto cuando digo ganglio no es ganglio linfático, ¿sí? Es ganglio nervioso, ¿sí? Son dos cosas diferentes. El ganglio, ¿sí? Es el conjunto de cuerpos neuronales, pero fuera del sistema nervioso central, o sea, en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Y obviamente, ¿sí? Esos cuerpos de neuronas que están en los ganglios tienen axones, ¿sí? Algunos de esos axones tendrán mielina y los veré blancos, y otros no tendrán mielina y los veré grises, ¿está bien? Por así decirlo, ¿está bien? Pero bueno, los axones después van a formar los nervios, ¿sí? Lo que ustedes vieron en primer año de los plexos cervical, braquial, lumbosacro, etc. ¿Y qué es un nervio? ¿Sí? Un nervio no es un axón, un nervio es un conjunto de axones. Fíjense en que un nervio tiene una vaina de tejido conectivo por afuera que se llama epineuro, ¿sí? Que le da forma a ese axón, ¿sí? Después lo que veo que es que cada axón, ¿sí? Cada axón está rodeado por un tejido conectivo finito que se llama ¿sí? Endoneuro. Un conjunto de axones, ¿sí? Un conjunto de axones, como ven acá, va a formar esto que es un fascículo, ¿sí? Un fascículo. ¿Está bien? Y los fascículos, ¿sí? Tienen un tejido conectivo que los sostiene, ¿está bien? Que se llama perineuro. Perineuro. El conjunto de fascículos forma el nervio. O sea que, para hacerlo más sencillo, un nervio es el conjunto de axones, ¿está bien? Lo que pasa es que esos axones se agrupan formando fascículos y el conjunto de fascículos finalmente forma el nervio. Para darle estabilidad a todo esto, los rodeamos de tejido conectivo. Por ejemplo, el perineuro, que es tejido conectivo, manda tabiques, ¿sí? Le da estabilidad, pero aparte de darle estabilidad, como ustedes saben, por todo tejido conectivo, le llegan también los vasos sanguíneos, para darle oxígeno y glucosa a todos estos axones que tienen que, por supuesto, vivir. Entonces, el tejido conectivo que forma el endoneuro, el perineuro y el epineuro, obviamente están vascularizados, ¿sí? Para permitir la irrigación, la nutrición de esos axones. Y esto que están viendo acá ahora es para mostrarles la diferencia entre el cerebro y la médula espinal. Esto que están viendo es la médula espinal. ¿Qué pasó en la médula espinal? La médula espinal no tiene corteza de sustancia gris, ¿sí? Se invirtió todo. La sustancia gris se fue adentro, ¿sí? Y formó esta estructura en forma de mariposa o en letra H, que le decimos nosotros. O sea que en la médula espinal la sustancia gris es central, y la sustancia blanca es periférica, ¿sí? Rodeando a toda la sustancia gris, ¿sí? ¿Qué va a haber en la sustancia gris? Cuerpos de neuronas, ¿sí? Por eso se ve gris. ¿Y qué va a haber en la sustancia blanca? Axones mielinizados, ¿sí? Axones mielinizados, por eso se ve blanco. Y fíjense que la médula espinal en el centro tiene un conducto chiquitito que se llama conducto central de la médula espinal o conducto del epéndimo, ¿sí? Que por ahí adentro va también a discurrir líquido cefalorraquídeo, líquido cefalorraquídeo. Esa sustancia gris que ustedes ven en la médula espinal, la sustancia gris, o sea, donde están los cuerpos de las neuronas, se divide en un asta anterior o ventral, un asta posterior o dorsal, y en algunos sectores de la médula espinal hay otra asta que se llama lateral, ¿sí? O sea que la sustancia gris se va a dividir en un asta ventral o anterior, un asta lateral y un asta dorsal o posterior. Todo lo que es posterior, o sea, las neuronas que están por acá atrás, en el asta dorsal, son las neuronas, ¿sí? Más bien que reciben la información sensitiva. O sea, todos los axones que entren a la médula espinal por el asta dorsal, por lo general son axones sensitivos, traen información sensitiva. El tacto, ¿sí?
puede ser el dolor, la temperatura, la información de las vísceras, ¿sí? Y todas las neuronas que están en el asta ventral o anterior, los axones salen por delante y en general van a ser axones que llevan información, por ejemplo, motora. Por ejemplo, motora. ¿Sí? Esto después lo vamos a ver bien también, ¿sí? Despacito. Fíjense en cómo se ve, ¿no? La médula espinal en una resonancia, ¿sí? Dentro del canal vertebral, ¿no? Acá están los cuerpos de las vértebras, ahí está el canal de ese cuerpo vertebral, por ahí pasa la médula espinal. Toda la médula espinal. Acá arriba estaría el agujero occipital del cráneo, esto ya sería bulbo raquídeo. Concepto importante es todo lo que ingrese, ¿sí? Todo lo que ingresa hacia el sistema nervioso, o sea, toda la información que ingrese, la vamos a llamar aferencia. Entonces, esto tiene que tener muy claro para ustedes, ¿está bien? Cuando lean los libros, aferencia es algo que ingresa, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, hay una aferencia sensitiva visual, es porque está entrando al sistema nervioso central información sensitiva visual, la vista. Y todo lo que sale del sistema nervioso se va a llamar eferencia, eferencia. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una neurona cuyo axón mueve un músculo, eso será una eferencia motora. Una eferencia motora. Entonces, aferencia es lo que ingresa, eferencia es lo que sale. ¿Sí? Pero no importa porque es. Entonces, el sistema nervioso lo vamos a dividir en sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central lo vamos a dividir en encéfalo y médula espinal. Y al encéfalo lo vamos a dividir en los dos hemisferios cerebrales, el cerebelo y el tronco del encéfalo. ¿Sí? O sea que cuando les digan encéfalo, están hablando de todo lo que hay adentro del cráneo. ¿Sí? Hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, cerebelo y tronco del encéfalo. Y el tronco del encéfalo está formado por mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Y sistema nervioso periférico, ¿qué tengo? Los nervios, que ya vimos que son conjuntos de axones, y los ganglios, que son conjuntos de cuerpos de neuronas, pero en el sistema nervioso periférico. ¿Quedó claro esto, esta clasificación que hicimos o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Todos tienen en claro bien esto que acabamos de ver? ¿Sí? Entonces, todo lo que estudiamos en primer año, todo prácticamente era periférico. ¿Sí? Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿no? Es, está bien, yo estudié que el nervio radial, ¿no? Son axones que llegan al tríceps y me permiten la extensión del antebrazo sobre el brazo. Buenísimo, esos son los axones. Pero ¿y el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo de esas neuronas que formaban el nervio radial? Bueno, el cuerpo estaba dentro de la médula espinal. ¿Se entiende? Por eso estudiaban, ustedes se acuerdan cuando estudiaban el plexo braquial, que decían, el plexo braquial se forma de las raíces C4, C5, C6, C7, C8, D1. ¿Está bien? Bueno, ¿y de dónde salían esas raíces? De adentro de la médula espinal. Bueno, ¿eso es por qué? Porque los cuerpos de esas neuronas estaban en la médula espinal. Y si uno dice, está bien, ¿dónde en la médula espinal? ¿Dónde estaban? Acá. Porque son cuerpos de neuronas. ¿Se entiende? Y como son cuerpos de neuronas que mueven, ¿sí? Están acá, en la parte anterior de la médula espinal. Entonces esos cuerpos de neuronas, ¿sí? Van a formar después esos axones que cuando salen formaban esas raíces que formaban los plexos. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Entonces todo lo que ustedes estudiaron en primer año tenía que ver más con lo periférico, ¿sí? Y todo lo que vamos a ver muchísimo acá es mucho central, ¿no? Por supuesto que se ve lo periférico, porque si no, no funcionaría nada, pero nosotros vamos a ver mucho también del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, acá tienen lo mismo que dijimos recién, el encéfalo, formado por cerebro, cerebelo y tronco, y después la médula espinal. Todo esto es sistema nervioso central, porque está cubierto por el estuche óseo, que es el cráneo y la columna vertebral, ¿sí? Acá en el de la derecha ven bien el tronco encefálico, lo verde es el mesencéfalo, lo que protruye la protuberancia, y lo que está en, no sé, magenta, como ustedes quieran, es el bulbo raquídeo. Y después empieza la médula espinal en violeta. ¿Sí? Y acá ven, fíjense, que la médula espinal, como les dije antes, termina en el disco intervertebral entre L1 y L2. ¿Sí? Ya a partir de ahí no hay médula espinal. ¿Sí? Lo que hay adentro
todavía son los nervios, las raíces, ¿sí?, que salen de la médula espinal, y cada una de esas raíces va a salir por su lugar correspondiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes dicen plexo sacro, ¿sí?, el plexo sacro se origina en la médula espinal sacra, pero que esa médula espinal sacra no está dentro del sacro, sino que como la médula espinal es más chiquita, la médula espinal sacra quedó a nivel lumbar. Pero las raíces, los nervios que salen de ahí, sí van a meterse para salir por el sacro. Entonces, esto tiene que quedar claro, digamos. La médula espinal, como órgano, llega hasta el disco intervertebral L1 y L2. Pero que llegue hasta ahí no quiere decir que a la médula espinal no la separemos en una médula espinal cervical, torácica, lumbar y sacra. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que a la médula espinal la vamos a dividir en médula espinal cervical, ¿sí?, torácica o dorsal, como ustedes quieran, torácica, ¿sí?, lumbar y sacra. ¿Sí? La diferencia que la última parte de la médula espinal, que la llamamos lumbosacra, llegó hasta L1 y L2. O sea, no coincide con el sacro. ¿Está bien? Ahora, las raíces sacras que salen de la médula espinal sacra, sí bajan, y van a salir por el sacro. Por eso se llaman raíces sacras. ¿Sí? ¿Quedó claro esto o no? Sí, sí. ¿Sí? Esto es así porque nosotros somos bípedos, ¿está bien? Si hubiésemos sido cuadrúpedos sería más fácil, ¿no? Porque la médula espinal sería larga y los nervios salen directamente hacia la pierna, los que están abajo. Al ponernos de pie, la médula espinal nos quedó corta, nos quedó más arriba, entonces no nos queda otra que sacar nervios desde la médula espinal que bajen y después salgan por las vértebras lumbares y por el sacro, ¿sí? Tiene que ver cuando el humano, digamos, adquirió la postura bípeda, ¿sí? Acá se ve mejor, ven la médula espinal, acá termina en el L1 y L2. Pero después de ahí hay nervios que salen a nivel sacro. Y acá es un dibujito, donde ven todos los nervios que forman el sistema nervioso periférico. Todo lo que está por fuera del estuche óseo. ¿Sí? Para ir terminando con esta parte de la clase, a todos los axones, ¿sí?, a todos los axones, los vamos a tratar de dividir en tres cosas porque así están en la mayor parte de la literatura. Cuando yo tengo, ¿sí?, que hay axones que comunican dos zonas dentro del mismo hemisferio cerebral, los voy a llamar fibras de asociación. O sea que las fibras de asociación, ¿qué son? Son axones que unen dos zonas de un mismo hemisferio. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, el lóbulo frontal con el lóbulo temporal, por así decirlo, ¿sí?, pero del mismo hemisferio. Cuando yo tengo axones que cruzan de un hemisferio a otro, como es el cuerpo calloso, a esos axones los voy a llamar fibras comisurales. O sea que cuando ustedes lean en un libro, estos son fibras comisurales, ustedes ya saben que son axones que cruzan de un hemisferio a otro. Y cuando tenga axones que desde el cerebro se van al tronco o a la médula espinal, los vamos a llamar fibras de proyección. ¿Sí? También los libros los llaman corticofugales, porque parece que se van de la corteza a otro lugar, ¿sí? Pero también conviene llamarlos de proyección. Entonces los axones, según de dónde a dónde van, los voy a dividir en asociación cuando asocian dos áreas de un mismo hemisferio, comisurales cuando unen los dos hemisferios, y de proyección cuando desde el cerebro se van al tronco encefálico o terminan en la médula espinal. ¿Sí? Y aunque esto los puede confundir, hay algunos libros que dicen que los axones, digamos, pueden formar un haz, ¿sí? Y un haz sería un conjunto de axones que se origina en un lugar, discurren todos juntos y terminan en otro lugar, pero todos juntos, en el mismo lugar. O sea, cuando yo tengo un conjunto de axones, ¿sí?, que nacen en un lugar, que recorren todo junto y terminan todos juntos en el mismo lugar, se llama haz. Pero a veces, ¿sí?, a veces puedo tener, ¿sí?, en la sustancia blanca, en la médula espinal, fascículos. Un fascículo es cuando tengo axones que vienen de diferentes lugares, pero que se juntan porque el espacio en la médula espinal es chiquitito, entonces se juntan para hacer el mismo recorrido, ¿está bien? Y todos terminan en diferentes lugares, ¿está bien? Es como si nos juntáramos tres, venimos de diferentes casas, pero tomamos el mismo colectivo y nos bajamos en diferentes lugares, ¿sí? Eso sería un fascículo, ¿sí? Y cuando tengo un conjunto de fascículos se lo llama fonículo.
Para nosotros no se preocupen, ¿sí? No se preocupen con esto. En general van a ver que a veces hablamos de haces, fascículos, ¿sí? Y en realidad vamos a intercambiar los nombres, ¿está bien? Lo que va a importar es que cuando estudiemos algún fascículo sepamos qué hace, digamos, ¿no? Y qué pasa en la clínica, ¿está bien? Después, digamos, no tiene otra relevancia. Pero bueno, sepan que en la literatura está esa división. Bueno, nos tomamos 5 a 10 minutos de recreo. ¿Sí? Sí, Y ya profe. empezamos con el cerebro, con su cara externa, que es la última parte de la clase. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces nos vemos si quieren. Yo tengo 9:38, 9:48 acá. ¿Sí? ¿Ok? ¿Listo? Dale, profe. Dale. Una cara inferior que está apoyada en la base del cráneo. ¿Está bien? Lo que es interno e inferior lo vemos la clase que viene. Entonces hoy nos vamos a dedicar a la configuración de la cara externa del cerebro. ¿Está bien? Entonces acá tenemos los hemisferios cerebrales, ¿sí? Entre ambos ven una hendidura cerebral, ¿sí? Ven que están separados, pero esto es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que si yo quiero separar este hemisferio de este, no es fácil, porque en el medio hay axones que cruzan de un lado al otro. ¿Se acuerdan que eran fibras comisurales, como el cuerpo calloso? Entonces yo para separarlos tendría que cortar primero todas esas fibras que los están uniendo a los dos, ¿sí? Pero bueno, tenemos dos hemisferios, izquierdo y derecho, ¿está bien? Acá abajo están viendo ya el tronco encefálico y más abajo la médula espinal que está cortada. Atrás, ¿qué es esto que se ve acá? ¿El cerebelo? Claro, el cerebelo, que como es posterior acá, pobre, quedó escondido ahí atrás, ¿está bien? Entonces no vemos nada. Fíjense ahora cómo se ve. ¿Sí? Todo esto es el cerebro. Fíjense que acá hay un hemisferio y acá se ve el otro, ¿está bien? Y acá está el cerebelo, que se ve muy bien en la cara posterior, el cerebelo, ¿sí? Y acá adelante se ve poco, pero sería el tronco encefálico, ¿eh? El tronco y la médula espinal abajo. Nosotros ahora nos vamos a dedicar a esto, la cara externa del cerebro, ¿sí? La cara externa del cerebro, o sea, la que contacta con los huesos del cráneo. Ahí está la médula espinal. Bien, fíjense entonces, entre ambos hemisferios hay una hendidura, ¿sí? Que en algunos libros se llama como está acá, ¿sí? Fisura cerebral longitudinal, ¿sí? O sea, es lo que separa, básicamente, la hendidura que separa los dos hemisferios, ¿está bien? En esa hendidura no es que está vacía, sino que va a haber algo que se llama hoz del cerebro, hoz con H, ¿no? Y Z, hoz del cerebro. ¿Qué es la hoz del cerebro? Es un repliegue de la meninge, ¿sí? Un repliegue de la meninge. Las meninges son las cubiertas del cerebro, que sirve para proteger a todo el sistema nervioso, pero esas meninges que están cubriendo a veces mandan como tabiques, ¿no? Entonces la hoz del cerebro es un tabique o repliegue de las meninges que separan a los dos hemisferios y los contienen. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo muevo la cabeza de un lado al otro, no es que el hemisferio lo golpea al otro, ¿se entiende? Sino que el hemisferio tiene un medio de sujeción que es esa hoz del cerebro, ¿sí? Por el cual no va a chocar nunca con el otro, a menos que obviamente el traumatismo sea grande, ¿no? Sea grande. Fíjense ahí, mirá, estamos abriendo, esto es una mirada desde arriba, del cerebro, desde arriba, y alguien quiso separar, ¿no? Los dos hemisferios, y cuando los empezó a separar, ¿qué vio? Que estaban comunicados por axones. ¿Ven que es sustancia blanca eso que está en el medio? Y eso es el cuerpo calloso, ¿sí? Son axones que están pasando de un lugar al otro. Entonces yo tengo que cortar todo eso para poder separar los dos hemisferios. Y esto es lo que van a ver la clase que viene. Esta es la mirada desde abajo, la cara inferior, ¿sí? Fíjense cómo se ve la cara inferior del cerebro. Ahí estaría la hendidura, o sea, la separación entre los hemisferios, pero entre los dos hemisferios me quedó todo este hueco, que se llama hendidura cerebral de Bichat, ¿sí? De Bichat. Hendidura cerebral de Bichat. ¿Por qué me quedó? Porque ahí tiene que pasar el tronco encefálico, ¿sí? Esto que están viendo acá es el mesencéfalo ya, ¿sí? Obviamente estos son los ojos, ¿sí? Lo que tienen adelante. Esto es el nervio óptico. Lo que está marcado con el número 3 es el nervio óptico. Y lo que ven con el número 5 es el quiasma óptico. ¿Sí? El quiasma óptico. Y lo que ven con el número 15 atrás del quiasma óptico es la hipófisis. ¿Sí? La hipófisis. ¿Sí? O sea, la hipófisis está cerquita del quiasma óptico. Pero todo esto lo vemos en la clase que viene. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver esto. Empecemos. ¿Sí? Vamos a ver cara externa o configuración externa del cerebro. Lo primero que tengo que aprender, ¿sí? Es que lo primero que tengo que saber de la cara externa es que en la cara externa del cerebro vamos a encontrar 3 cisuras. ¿Qué son las cisuras?
justamente su nombre lo indica, ¿sí? Son como surcos, pero no lo vamos a llamar surco, sino que son justamente cisuras grandes y profundas que dividen a la cara externa del cerebro en lóbulos. ¿Sí? Entonces las cisuras son, ¿sí? Las cisuras serían como justamente hendiduras o cisuras, ¿sí? Que van a dividir la cara externa del cerebro en lóbulos, ¿sí? Y la cara externa del cerebro tiene 3 cisuras. La primera se llama cisura lateral o de Silvio. Cisura de Silvio o cisura lateral. ¿Qué es esta que ustedes ven acá? Es esto que yo estoy marcando con mi flecha. Vienen que viene así, se va para atrás y termina por acá atrás. ¿Sí? Todo eso es la cisura lateral o de Silvio. ¿Está bien? Que en realidad, yo la estoy viendo acá en la cara externa, pero nace en la cara inferior del cerebro. ¿Sí? Ahora van a ver que nace en la cara inferior del cerebro, da la vuelta y se mete en la cara externa. ¿Sí? Entonces tengo cisura lateral o de Silvio, que si bien nace en la cara inferior, cubre lateralmente, ¿sí? Toda la cara externa del cerebro, ¿sí? O la mayor parte de la cara externa. Por esta cisura llamada lateral o de Silvio, discurre una arteria que se llama arteria cerebral media. Arteria cerebral media. Muy importante, ¿por qué? Porque irriga justamente a toda la cara externa del cerebro, ¿sí? Y como la arteria cerebral media se mete en la cisura de Silvio, se la llama arteria silviana también, ¿sí? Arteria silviana. Miren esto, esta es una cara inferior del cerebro, que la vamos a ver la clase que viene. Esto que ven ahí es la cisura de Silvio. Nace acá en la cara inferior, pero después se va a la cara externa. Acá lo ven bien. Esto en azul que dibujé acá es la cisura de Silvio, ¿ven? En la cara inferior, pero después se va para afuera, a la cara externa, y aparece por acá. Todo esto en azul es la cisura de Silvio. ¿Sí? ¿Quedó claro esto o no? ¿Sí? Recuerden no llamarla surco, sino cisura. Cisura. ¿Por qué la tengo que llamar cisura? Porque es profunda y divide el cerebro en lóbulos. Profe, Escucho. ¿esa cisura pasa por ambos lados de los hemisferios, por ambos hemisferios? Los dos hemisferios tienen una cisura. ¿Ves? Este hemisferio nace acá en la cara inferior y se va para la cara externa de ese hemisferio, y el otro hemisferio también tiene una cisura que nace en su cara inferior y se va a la cara externa. Genial, profe, gracias. O sea, lo que estamos viendo ahora es la cara externa de un hemisferio, pero es lo mismo para el otro. Bien, la otra cisura de la cara externa del cerebro se llama cisura central o cisura de Rolando. Cisura central o cisura de Rolando. ¿Sí? Llamada así, ¿por qué? Porque la ven acá que va de arriba hacia abajo. Casi como que se quiere encontrar con la cisura de Silvio, ¿está bien? Pero no se van a tocar. Acá la ven. Concepto importante. La cisura central o de Rolando empieza en la cara interna. ¿Ven? Ahí chiquitito. Ese pedacito chiquitito azul que yo estoy marcando es la cisura de Rolando en la cara interna. Pero se va enseguida para afuera. Y ya la veo en la cara externa del cerebro bajar así como la ven acá en azul. ¿Sí? Entonces se llama cisura central o de Rolando, porque está casi en el centro, en el medio del hemisferio, ¿sí? De la cara externa. Va de arriba hacia abajo, pero no llega a tocar a la cisura de Silvio. Se acerca. ¿Lo entendieron esto o no? Sí. ¿Sí? Y nos queda la última cisura de la cara externa, que se llama cisura parieto-occipital, o también se llama perpendicular externa. ¿Por qué? Porque es media perpendicular, o sea, no es ni baja derecho, ni es lateral, ¿sí? Entonces se la llama cisura perpendicular externa, también llamada parieto-occipital externa. Entonces, la cara externa del cerebro, ¿cuántas cisuras tiene? Pregunta. Tres. Cisura central o de Rolando, lateral o de Silvio, donde discurre la arteria cerebral media, y cisura perpendicular externa o parieto-occipital externa. ¿Sí? Las cisuras
así dispuestas, nos dividen a la cara externa del cerebro en 4 lóbulos, ¿sí? Y los lóbulos toman el nombre del hueso que tienen por adelante, ¿sí? Entonces, la parte de adelante, como contacta con el frontal, se va a llamar lóbulo frontal. La parte de atrás, como contacta con el occipital, se llamará lóbulo occipital. La parte lateral baja, lóbulo temporal. Y la parte lateral alta, lóbulo parietal, ¿sí? Entonces vamos a verlo acá, fíjense. Cisura de Rolando, cisura de Silvio, perpendicular externa. Y me quedaron 4 lóbulos, ¿sí? Los lóbulos se llaman lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Entonces, si a mí me preguntan, ¿dónde está el lóbulo frontal? ¿Qué tengo que decir? Que el lóbulo frontal es todo el cerebro que está por delante de la cisura de Rolando y por arriba de la cisura de Silvio. ¿Sí? Esos son los límites del lóbulo frontal. Para un hemisferio y para el otro, ¿no? Estamos hablando de los dos por igual, digamos acá. ¿Dónde queda el lóbulo parietal? Por detrás de la cisura de Rolando y por adelante de la perpendicular externa y por arriba de la de Silvio. Todo eso es el lóbulo parietal. ¿Dónde está el lóbulo temporal? Todo lo que está por debajo de la cisura de Silvio y por adelante de la perpendicular externa. ¿Y dónde está el occipital? Es todo lo que quedó atrás de la perpendicular externa. Entonces las 3 cisuras me dividieron a la cara externa del cerebro en 4 lóbulos, que toman el nombre del hueso por delante: frontal, temporal, parietal, occipital. ¿Quedó claro esto o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como la gente que estudia esto, ¿sí? Los anatomistas, los fisiólogos, andan toqueteando todo, ¿sí? Un día se dieron cuenta que la cara externa del cerebro no tiene 4 lóbulos, sino que tiene 5. 4 son los que podemos ver a simple vista. Pero alguien descubrió que si yo abro la cisura de Silvio, ¿sí? Abro los labios de la cisura de Silvio, acá dentro hay un lóbulo escondido, ¿sí? Que no se ve, pero que pertenece a la cara externa. Y ese lóbulo, ¿sí? Que ahora lo voy a mostrar, se llama lóbulo de la ínsula de Reil. Reil se escribe con R, mayúscula por supuesto, E-I-L. ¿Sí? Se la llamó así porque parece una isla, ¿sí? Una isla separada. Entonces, lóbulo de la ínsula de Reil. ¿Sí? Entonces, la cara externa del cerebro tiene 5 lóbulos, ¿sí? Frontal, parietal, occipital, temporal y el lóbulo de la ínsula. Ahora, ¿cuántos de ellos se ven a simple vista? Bueno, nada, 4. El frontal, el temporal, el parietal y el occipital. ¿Sí? ¿Quedó claro esto también o no? Sí. ¿Sí? Profe, disculpe, entonces la cara interna tiene, decimos que tiene 5 lóbulos. No, externa. Y la cara, perdón, ¿los otros lóbulos no empezaban también en la cara interna? No. A ver, lo que estamos viendo, ¿qué es? ¿Cómo se llama No, la clase? perdón, me estoy confundiendo con las cisuras, nada que ver. Ahora es distinto. Perdón. Sí. Las cisuras sí, claro, las cisuras, como la de, por ejemplo, la cisura de Silvio nace en la cara inferior, la de Rolando en la cara interna, ¿sí? Y la perpendicular externa después se continúa en la cara interna y se va a llamar perpendicular interna, digamos. ¿Está bien? Pero esas son las cisuras. Acá estamos viendo los lóbulos de la cara externa, ¿ok? Sí, me confundí, perdón. Eso. No hay problema. Es importante lo que dijiste. Fíjense entonces que en la cara externa tenemos 4 lóbulos que se ven y uno escondido. O sea que serían 5, 4 se ven y uno no. Pero son 5. ¿Sí? ¿Y cuáles son las limitaciones de la ínsula de Reil? No, lo vas a ver ahora, tenés que abrir la cisura de Silvio y vas a ver un pedazo de tejido cerebral y eso es todo. ¿Se entiende? Ok, sí. Después yo te voy a mostrar creo que se ve mejor en resonancia, digamos. Después te voy a mostrar una resonancia y te la voy a marcar para que lo veas bien ahí donde está. ¿Sí? En la resonancia se ve perfecto, digamos, porque obviamente ve por adentro también, ¿entendés? Nosotros acá, como es un dibujo, tenemos que hacer esto, o sea, separar la cisura de Silvio y recién ahí la podemos ver. ¿Sí? ¿Quedó claro esto o no? Profe, Sí. Escucho, ¿eh? La perpendicular externa no me quedó claro la cisura. ¿De dónde sale a dónde va? O sea, las otras veo bien cuando hablas que las de Silvio, por ejemplo, nacen en la cara interna y bueno, va hacia afuera y externo, pero la perpendicular no. Ahora te muestro. Miren esto obviamente no es una resonancia, es un corte anatómico, ¿no? Esto que ven acá, esto es la cisura de Silvio, ¿sí? Lo que estoy marcando. Si yo lo abro, veo esto.
Esto es el lóbulo de la ínsula. ¿Se entiende? Es como un pedazo de corteza que se metió para adentro. ¿Sí? Entonces la única forma de que yo tengo de verlo desde acá es abriendo esto. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, sí. ¿Sí? Entonces esto que están viendo acá sería el lóbulo de la ínsula. ¿Está bien? Eso no sería núcleo, eso sería parte de la corteza. No, claro, porque ves que es la continuación de la corteza. Sí, sí. ¿Sí? Núcleo es esto, mira, esto que estoy marcando ahora, Sí, sí. este que está acá, ¿sí? Pero esto es una continuación de la corteza, ¿sí? Entonces no lo puedo llamar núcleo, es corteza, digamos. ¿Sí? Después igual cuando llegue el momento les muestro una resonancia, se ve mejor que ahí, digamos, claramente. Bien, entonces hasta acá, perdón, le voy a la compañera le voy a explicar esto. Yo les mostré esta que es la cisura perpendicular externa. Bueno, yo no la mostré. Acá, esto que ven acá, esta es la cara interna del cerebro, ¿sí? Que no la vamos a ver hoy. Esto que ven acá es la cisura perpendicular interna. Esa perpendicular interna, si yo me doy la vuelta a la cara externa, la veo por la cara externa perpendicular externa. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces dijimos, las cisuras son 3 en la cara externa, dividen 4 lóbulos. Ahora, los lóbulos, ¿sí? Perdón, acá tienen otra vista del lóbulo de la ínsula. Los lóbulos tienen surcos. Los surcos son, digamos, como las cisuras, pero menos profundos, ¿sí? Mucho menos profundos. Por eso se llaman surcos, ¿sí? Surcos. Entonces, las cisuras dividen al cerebro en lóbulos. Y los lóbulos tienen surcos que dividen a ese lóbulo en circunvoluciones. Entonces, lo que vamos a ver ahora es lóbulo por lóbulo, de esos 4 que dijimos, vamos a ver qué surco tiene y qué circunvoluciones tiene y para qué sirve. ¿Sí? Cuando podamos, para qué sirve. Entonces, empiezo con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se encuentra por delante de la cisura de Rolando, o central, y por arriba de la cisura de Silvio, o lateral. Todo eso es lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene 2 surcos, ¿sí? Que en algunos libros dice que son 3. ¿Está bien? Eso no importa como ustedes quieran decir, si hay 2 o 3, no importa. Lo que importa es que sepan después lo que hay adentro y para qué sirve. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Tengo un surco, que es esto azul que yo estoy marcando, ¿sí? Un surco que se llama surco frontal superior. ¿Sí? Surco frontal superior. Que cuando llega acá atrás, se divide así, en 2 ramitas, como si fuera una letra T acostada. ¿Sí? Y tengo un surco frontal inferior, que también cuando llega atrás se divide en una letra T. ¿Sí? Algunos autores dicen que hay un surco frontal superior, un surco frontal inferior, y este que queda así, de arriba para abajo en azul, ¿sí? Se llama surco frontal ascendente. ¿Sí? Surco frontal ascendente. Que sería lo de la letra T de ambos surcos. Claro, que sería la letra T, O sea, que es un surco que está techito de la letra dividido, T de digamos. ambos surcos. Exacto. Está dividido, digamos, el surco. Claro, exactamente. Entonces, eso como ustedes quieran, ¿sí? Pueden decir que hay un surco frontal superior y uno inferior y que entre ambos forman este surco, o, si quieren, más fácil decir, hay un surco frontal superior, uno inferior y dibujan otro que cae así y lo llaman surco frontal ascendente, que también, fíjense, en cómo este surco quedó paralelo a la cisura central, o de Rolando, se lo llama surco precentral. ¿Se entiende? Porque está delante de la cisura central. Entonces, cuando escuchen surco precentral, está hablando de esto, de lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué hicieron esos surcos? Dividieron al lóbulo en 4 circunvoluciones. Y se llaman circunvolución frontal superior, la que acá está bien arriba, circunvolución frontal media, la que quedó entre los 2 surcos, y circunvolución frontal inferior, la de más abajo, y me quedó una circunvolución ascendente que se llama circunvolución frontal ascendente. ¿Sí? La circunvolución frontal ascendente, ¿sí? Está adelante de la cisura de Rolando y atrás de ese surco que dijimos recién que lo podemos llamar precentral o ascendente.
Entonces, el lóbulo frontal tiene un surco frontal superior, frontal inferior y frontal ascendente, y 4 circunvoluciones. Frontal superior, frontal media, frontal inferior y frontal ascendente. ¿Sí? ¿Se entendió esto o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, cosa importante, ¿no? Digamos, cuando yo les digo que esto es una circunvolución, obviamente ustedes ya saben que acá hay sustancia gris, es la corteza del cerebro, ¿está bien? Y cuando yo digo acá circunvolución frontal ascendente, lo mismo, esto es corteza, es sustancia gris. Acá, en la circunvolución frontal inferior, que la tiene marcada como tercera circunvolución frontal, ¿sí? Circunvolución frontal inferior, dentro de esta circunvolución frontal inferior está el área, ¿sí? De la expresión de la palabra hablada, ¿sí? Área de la expresión de la palabra hablada o área de Broca, ¿sí? Broca con B larga mayúscula, ¿sí? Broca. Es el área de la expresión de la palabra hablada, que para la mayor parte de toda la población está en el hemisferio izquierdo, ¿sí? O sea, el área de la expresión de la palabra la tenemos en el hemisferio izquierdo, salvo para un porcentaje de la población que puede estar en el lado derecho. Entonces, repito, dentro de la circunvolución frontal inferior hay un área que se llama área de Broca o área de la expresión de la palabra hablada, que en la mayor parte de las personas está en el hemisferio izquierdo. La circunvolución frontal ascendente es el área motora primaria. Se llama área motora primaria. Se llama así porque las neuronas, los cuerpos de las neuronas que están acá, ¿sí? Van a generar el movimiento voluntario, ¿sí? Se llama área motora primaria, ¿sí? Pero con una cosa rara, que el área motora primaria del hemisferio izquierdo mueve el cuerpo derecho y el área motora primaria del hemisferio derecho mueve el cuerpo izquierdo. ¿Sí? Eso es lo primero raro, digamos, que en algún momento los axones que van a nacer desde acá se van a cruzar para el otro lado, ¿está bien? Entonces, mi hemisferio izquierdo domina el hemicuerpo derecho y mi hemisferio derecho gobierna el hemicuerpo izquierdo. ¿Sí? ¿Quedó claro esto o no? Sí. Sí. Bueno, y la otra salvedad es la siguiente, que esta área motora primaria, ¿sí? Que yo la estoy mostrando acá en la cara externa del cerebro, que es la circunvolución frontal ascendente, solo gobierna, ¿sí? Al movimiento de la cintura para arriba. O sea, no gobierna las piernas, porque el gobierno de las piernas va a estar de la cara interna del cerebro. Entonces, vuelvo a repetir, la circunvolución frontal ascendente es el área motora primaria, ¿sí? Pero del hemicuerpo contrario y de la cintura para arriba. Vamos, preguntas. Si yo les digo a ustedes, a ver, todos los que tienen cámara abierta, muéstrenme la mano derecha. Levanten mano derecha. ¿Quién dio la orden para que levanten la mano derecha? ¿Qué hemisferio? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. Muy bien, lo primero claro, es el hemisferio izquierdo. ¿Está bien? Raro, pero es así, que vamos a hacer, no hay otra. O sea, que el cable que salió de ahí se cruzó en un momento, ¿está bien? Obviamente, ¿sí? Entonces, la orden la dio el hemisferio izquierdo. Como es una orden motora de levantar, ¿sí? Lo dio la área motora primaria del hemisferio izquierdo. ¿Dónde está esa área motora primaria del hemisferio izquierdo? ¿En la circunvolución qué? En la cuarta, en la ascendente. Frontal ascendente. Muy bien, la frontal ascendente. ¿Está bien? Frontal ascendente, perfecto. O sea que ustedes ya saben que cuando levantan la mano derecha, ¿sí? La que dio la orden son las neuronas de la corteza de la circunvolución frontal ascendente del hemisferio izquierdo. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, si yo le digo, levanten la pierna derecha, esas neuronas no. ¿Se entiende? Porque por más que venga el impulso del lado izquierdo, no viene de la cara externa del cerebro. Para mover las piernas vamos a tener que molestar a las neuronas motoras, pero de la cara interna del cerebro, que veremos la clase que viene. ¿Sí? Es la misma región que esta, ¿se entiende? Pero es la continuación en la cara interna. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si alguno de nosotros nos están operando, nos sacaron el cráneo, las meninges, y nos están operando, y el neurocirujano dice, vamos a jugar, ¿no? Y nos estimula, nos toca
la circunvolución frontal ascendente del lado izquierdo, vamos a mover el brazo derecho, automáticamente. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir, pero no vamos a mover la pierna, ¿está bien? Para eso va a tener que estimular el lado interno del cerebro, que no lo vimos todavía. ¿Quedó claro esto o no? ¿Sí? Sí, profe. Escucho. Me iban a hacer una pregunta, ¿no? No, que sí. Ah, ok. Esto es importante que lo recuerden, ¿está bien? ¿Por qué le llamamos área motora primaria? Porque obviamente que hay otras, ¿está bien? Hay una que se llama motora suplementaria, premotora, que también ayudan a mover. Pero se vio que en esta área motora primaria, ¿sí? Son los cuerpos de esas neuronas, son las que con mínimo impulso, mínimo estímulo ya generan movimiento, ¿está bien? Entonces nuestra área esencial, que por supuesto, ¿sí? Por supuesto, todos los cirujanos cuando están operando, lo que quieren siempre preservar es eso, ¿está bien? Porque cuando yo daño esa zona, obviamente me quedo sin movimiento del lado contrario del cuerpo, ¿está bien? Y cuando yo tengo una falta de irrigación de esa zona motora primaria, ¿sí? Voy a tener problema del movimiento voluntario del hemicuerpo contrario, ¿está bien? Entonces siempre hay que preservar esa zona, ¿sí? Como cueste, ¿eh? Bien, vuelvo, entonces. Ahora vamos al lóbulo temporal. El lóbulo temporal es el lóbulo que queda por debajo de la cisura de Silvio, o lateral, y por adelante de la cisura perpendicular externa, ¿sí? Eso es lóbulo temporal, se llama así porque contacta con el hueso temporal. ¿Cuántos surcos tiene el lóbulo temporal? 2. Y se llaman surco temporal superior y surco temporal inferior, ¿sí? Y como hay 2 surcos, dividieron al lóbulo temporal en 3 circunvoluciones, ¿sí? Que de arriba hacia abajo se llaman primera, segunda, tercera, y si no la podemos llamar, como habitualmente se llaman, circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. ¿Sí? Esas serían las 3 circunvoluciones temporales, superior, media e inferior. En la circunvolución temporal superior, adentro de esa circunvolución temporal superior, de toda esa corteza que está ahí, ¿sí? Va a estar el área auditiva primaria, ¿sí? O sea que todos los estímulos auditivos, a lo que ustedes están escuchando en este momento, está llegando acá primero, al área auditiva primaria, que es esta circunvolución temporal superior, ¿sí? Pero, si en la circunvolución temporal superior me voy bien atrás, casi llegando al lóbulo parietal, ahí tengo otra área, que es el área de la comprensión de la palabra hablada, o área de Wernicke, ¿sí? O sea que la circunvolución temporal tiene adelante un área auditiva primaria, y más atrás, ¿sí? Bien atrás, el área de Wernicke, también llamada área de la comprensión, ¿sí? De la comprensión de la palabra hablada, ¿sí? ¿Cómo se escribe? W-E-R-N-I-C-K-E. ¿Sí? Se pronuncia Wernicke, se escribe Wernicke. ¿Cómo era el otro nombre, profe? Que se llama área de Wernicke o de la comprensión de la palabra hablada. ¿Sí? En la mayor que era de la expresión de la palabra hablada, ¿sí? También el hemisferio izquierdo. En cuanto al área auditiva primaria, ¿sí? El área auditiva primaria, esto es importante, ¿sí? Al hemisferio izquierdo, ¿sí? Le llega la información auditiva de los 2 oídos. Y al hemisferio derecho también de los 2 oídos. ¿Esto qué quiere decir? Que si a mí me sacan la circunvolución temporal superior, no me quedo sordo, ¿está bien? ¿Por qué? Porque al otro hemisferio le llegan de los 2 oídos la información, ¿está bien? ¿Sí? Después vamos a entender por qué pasa esto, ¿sí? Me voy al lóbulo occipital. El lóbulo occipital, que era todo lo que quedaba detrás, ¿sí? De la cisura perpendicular externa, tiene 2 surcos, que se llaman surco occipital superior, surco occipital inferior. Y entonces me quedaron 3 circunvoluciones, llamadas circunvolución occipital superior, media e inferior, ¿sí? En la parte más posterior de este lóbulo, lo importante, en la parte más posterior de este lóbulo,
occipital de la cara externa del cerebro que estamos viendo, va a estar el área, ¿sí?, de reconocimiento visual. Hay un área de reconocimiento visual. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me daño esta parte externa del lóbulo occipital, no me quedo sin ver, no quedo ciego, ¿sí? Pero voy a tener dificultades para reconocer los objetos como tales. O sea, los voy a ver, pero no los puedo reconocer, ¿sí? Eso, cuando yo veo algo y no lo puedo reconocer, se llama agnosia. Agnosia, no conocer, ¿está bien? Donde este lóbulo occipital genera una agnosia visual, o sea, veo un objeto, pero no puedo decir qué es bien, digamos, porque no lo reconozco. ¿Sí? ¿En qué circunvolución está el área No, esa? por eso lo dije, es atrás en el lóbulo occipital, no pertenece a una circunvolución sola. Ah, ok. ¿Sí? Es como que es compartida esa área. Área de reconocimiento visual, ¿no? Exacto, área de reconocimiento visual. ¿Sí? Recuerden que no es el área visual primaria, ¿se entiende? No es un área para ver, es un área para reconocer. Esto se llama área de reconocimiento visual. Su lesión provoca agnosia visual. Bien, y me queda un lóbulo, que es el parietal. El lóbulo parietal es esto, es lo que queda detrás de la cisura de Rolando, arriba de la cisura de Silvio y adelante de la cisura perpendicular externa. ¿Sí? Todo eso es el lóbulo parietal. Y el lóbulo parietal tiene esto. Como yo lo aprendí es una cosa, como están algunos libros viejos, y hoy puede decirse otra cosa. Pero fíjense lo siguiente. Hay un solo surco, en principio. ¿Sí? Este surco hace lo siguiente. Nace en lo violeta que ustedes ven acá, ¿no? Ese surco, que se va a llamar surco parietal, ¿sí? Ese surco, ¿sí?, nace entre donde termina la cisura de Rolando y donde está la cisura de Silvio, en el medio, ¿no? Nace ahí, se va para arriba, después vuelve y se va para atrás. O sea, dibuja una letra T. Dibuja una letra T. A ese surco que dibujó una letra T se lo llama surco intraparietal. ¿Está bien? No se puede llamar surco parietal o intraparietal. ¿Sí? Como tengo un surco que dibujó una letra T, me dejó 3 circunvoluciones. Una circunvolución que se llama parietal ascendente, que como está detrás de la cisura central, a veces se la llama circunvolución postcentral, circunvolución parietal ascendente o postcentral, circunvolución parietal superior y circunvolución parietal inferior. ¿Sí? Entonces, un surco que dibujó una letra T, llamado surco intraparietal, ¿sí?, me dividió al lóbulo parietal en 3 circunvoluciones. La circunvolución parietal ascendente o postcentral, la circunvolución parietal superior y la circunvolución parietal inferior, que es lo que acá está marcada como segunda. ¿Sí? Ahora, la circunvolución parietal inferior, como ven, está dividida también por un surco chiquito. O sea que esa letra T, ese surco intraparietal, originó otro surco pequeño que se llama surco de Jensen. ¿Sí? Se escribe con J, se pronuncia Jensen. Surco de Jensen. Ese surco de Jensen es un surco muy pequeño originado del surco intraparietal. Y el surco de Jensen, como se va para abajo, dividió a la circunvolución parietal inferior en 2 circunvoluciones, ¿sí? En una anterior y en una posterior ese surco, ¿sí? Una anterior y una posterior. A la anterior se la suele llamar circunvolución supramarginal y a la posterior circunvolución angular o circunvolución del pliegue curvo, porque justo hay una curva ahí. Entonces, voy a repetir lo del lóbulo parietal. El lóbulo parietal es el lóbulo que quedó detrás de la cisura de Rolando, por arriba de la cisura de Silvio, por delante de la cisura perpendicular externa. Tiene un surco que forma una letra T llamado surco intraparietal. ¿Sí? Y ese surco intraparietal dividió al lóbulo parietal en 3 circunvoluciones, llamadas parietal ascendente, o postcentral, porque está detrás de la cisura central, circunvolución parietal superior y circunvolución parietal inferior. Y la circunvolución parietal inferior, a su vez, quedó subdividida por un surco pequeño llamado surco de Jensen,
en una parte anterior llamada circunvolución supramarginal y en una parte posterior llamada circunvolución angular o del pliegue curvo. ¿Sí? Del pliegue curvo. Por ahora, ¿qué tengo que recordar de este lóbulo parietal? Que la circunvolución parietal ascendente, la circunvolución parietal ascendente o postcentral, es el área sensitiva primaria. El área sensitiva primaria. Es decir, esta corteza que está acá, en la circunvolución parietal ascendente, a ella llegan todos los estímulos sensitivos, todos los estímulos sensitivos procedentes del hemicuerpo contralateral. O sea que si esto es la circunvolución parietal ascendente del hemisferio izquierdo, le va a llegar toda la información sensitiva del hemicuerpo derecho. Y si fuera del cerebro derecho, le llega toda la información sensitiva del hemicuerpo izquierdo. ¿Sí? Pero lo mismo que ocurre con el área motora, solo es la información sensitiva que viene del hemicuerpo contrario de la cintura para arriba. Porque toda la sensibilidad de las piernas también está en la cara interna. ¿Sí? Es igual que el área motora. ¿Sí? Entonces, fíjense en lo siguiente. ¿Sí? Yo levanto la mano derecha, ¿está bien? Eso es motor, ¿está bien? Si levanté la mano derecha, la orden la dio mi hemisferio izquierdo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien, ahora hago esto. Me toco, ¿sí? Me toco la mano derecha. ¿Sí? La percepción de que algo me tocó la mano derecha es porque llegó a la circunvolución parietal ascendente, área sensitiva primaria del hemisferio izquierdo. ¿Se entiende? O sea que si a mí me dañan, ¿sí?, el área sensitiva primaria del hemisferio izquierdo, cuando yo me toque la mano derecha no la siento. O sea que la sensibilidad es cruzada también. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo agarro la virome con mi mano izquierda, ¿sí?, y toco la virome, el reconocimiento sin ver que es una virome, ¿está bien? Todo eso está llegando, ¿sí?, al hemisferio derecho, porque estoy con la mano izquierda. ¿Quedó claro o no eso? ¿Sí? Ahora, si ustedes, así como están, se tocan la pierna derecha, ¿sí?, eso también lo sienten con el hemisferio izquierdo, pero no en la cara externa, ¿se entiende? ¿Sí? Va a ser las neuronas, la van a recibir esa información las neuronas de la cara interna que vemos la clase que viene. Es la misma zona, pero en la cara interna. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro eso o no? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, fíjense una cosa también curiosa, digo, ¿no? La cisura de Rolando, la cisura central, adelante tiene el área motora primaria y atrás el área sensitiva primaria. Esto no me lo tengo que olvidar. ¿Se entiende? O sea que la cisura de Rolando me dejó adelante, ya pertenece al lóbulo frontal, ¿no?, lo que está adelante, al área motora primaria, y lo que está atrás, que es del lóbulo parietal, al área sensitiva primaria. ¿Está bien? Pero como estamos en la cara externa, siempre es de la cintura para arriba. De la cintura para arriba. ¿Está bien? No, y obviamente del hemicuerpo contrario. Siempre el hemicuerpo contrario, eso después lo van a ver porque es nada, muy sencillo. El axón que nace en la mano izquierda en un momento se cruzó y se fue al lado derecho. Es una cuestión de conexión, ¿está bien? Como si ustedes agarraran el cable de su habitación, lo sacan y lo conectan a una llave del comedor. Bueno, cuando prendan la llave del comedor se le prende su pieza, su habitación, la luz. ¿Está bien? Esto es igual, es una cuestión de cables cruzados, digamos. ¿Sí? ¿Se entendió esto o no? Sí. ¿Sí? Profe, Escucho. ¿cuál es la diferencia cuando hablas hemisferio de mi cuerpo? ¿Cuál es la diferencia de hemisferio con hemicuerpo? Eso. No, cuando yo hablo de mi cuerpo, hablo de mi cuerpo. Ah, entendí. Hemicuerpo es la mitad del cuerpo. Entonces yo digo, mi cuerpo derecho es la mitad derecha mía. Ok. ¿Sí? Entonces, el hemicuerpo derecho, o sea, mi brazo derecho, está gobernado por mi hemisferio izquierdo. Ok. Eso significa, ¿sí? Bien, gracias. O sea que cuando ustedes vean en la calle, ¿no?, o bueno, tienen algún familiar o alguien que tuvo una ACV, ¿no?, una enfermedad cerebrovascular, ¿sí?, que fue por una isquemia de, por ejemplo, el área motora primaria del hemisferio izquierdo, ¿cómo lo van a ver caminando? Todo paralizado a la mitad derecha del cuerpo. ¿Entiendes? O sea que cuando ustedes ven en la calle a alguien con parálisis derecha, ya saben que el problema lo tuvo en el hemisferio izquierdo. ¿Está bien? Entonces cuando veamos una tomografía no tenemos que estar mirando el hemisferio derecho, si el problema fue derecho, tenemos que estar mirando el hemisferio izquierdo. ¿Sí?
¿Está bien? Y si una persona la ven con un trastorno del lenguaje, de la expresión de la palabra, ya saben que eso es el área de Broca de la expresión de la palabra, que en la mayor parte de las personas está en el hemisferio izquierdo. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, los que escribimos con la derecha, en los diestros, ¿sí? Casi el 90-95%, el área de Broca está en el hemisferio izquierdo. En los zurdos, el 75% también está en el hemisferio izquierdo. ¿Se entiende? O sea que 1 de cada 4 zurdos, digamos, tiene su área de Broca en el lado derecho, ¿está bien? Pero el resto siempre es izquierdo. Entonces, cuando yo daño el área de Broca, ¿sí? O si quieren la circunvolución frontal inferior, el hemisferio izquierdo le va a provocar al paciente seguro problemas para hablar. Mientras que si eso lo produce en el lado derecho, no va a tener problema para hablar, porque ahí no está el área de Broca. Va a tener otro problema, pero no ese. ¿Sí? Bien, entonces vamos a terminar, ¿sí? Con esto. Repaso de lo que vimos recién. Lóbulo frontal, ¿no? Perdón, el repaso sería así. Cara externa del cerebro tiene 3 cisuras. Cisura de Rolando o central, cisura lateral o de Silvio, cisura perpendicular externa. ¿Sí? Esas cisuras dividieron 4 lóbulos. Frontal, temporal abajo, parietal arriba, occipital atrás. Lóbulo frontal tiene 3 surcos. El frontal superior, el surco frontal inferior y este que dijimos, si quieren hablar de 3 surcos. ¿Sí? Si no, le pueden decir que el surco frontal superior y el inferior abrieron una letra T y listo. Eso como ustedes quieran. Esos 3 surcos dividieron al lóbulo frontal en 4 circunvoluciones. Frontal superior, frontal media, frontal inferior y circunvolución frontal ascendente, que como está delante de la cisura central, también se la llama circunvolución precentral. ¿Sí? ¿Qué había acá? En la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo en la mayor parte de las personas. El área de Broca. ¿Y qué es el área de Broca? El área de la expresión de la palabra hablada. Muy bien. Es el área de la expresión, ¿sí? De la palabra hablada. Es el área de Broca. ¿Eh? Perfecto. Que, para que ustedes sepan, es la primera zona histórica donde se le pudo adjudicar una función. Esto fue en 1861. Broca, estudiando un paciente que tenía una lesión acá, ¿sí? Descubre por primera vez una zona del cerebro al que le podíamos dar una función. Hasta ahí no se sabía nada. Se presumía, pero no se sabía. Bien. ¿Y qué hay acá, perdón? ¿Qué es esto? La circunvolución precentral o circunvolución frontal ascendente. El área motora primaria. Muy bien, el área motora primaria. Y si yo le estoy mostrando este hemisferio, que sería el izquierdo, ¿de qué parte del cuerpo es? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha. ¿Y de qué parte del cuerpo? Derecho. Cintura para arriba. Cintura para arriba. Muy bien, ¿está bien? O sea, es el hemicuerpo derecho, ¿sí? Acá está marcado el otro, no importa, ¿no? Pero de la cintura para arriba, eso es lo que tengo que saber. ¿Sí? Es el área motora primaria, pero del hemicuerpo contrario y la cintura para arriba. Lóbulo temporal, vimos que hay 2 surcos, surco temporal superior, surco temporal inferior, que dividen 3 circunvoluciones, temporal superior, temporal media y temporal inferior. ¿Qué había en la circunvolución temporal superior? El área auditiva primaria. Muy bien, el área auditiva primaria, perfecto, ¿sí? ¿Y de qué oído viene la información que llega ahí? De los 2. Muy bien, de los 2, o sea que la circunvolución temporal superior del hemisferio izquierdo le está llegando todo lo que ustedes están escuchando con los 2 oídos. Y en el hemisferio derecho también, ¿sí? Con los 2 oídos. ¿Está bien? Bien, y más atrás, ¿qué había en la circunvolución temporal superior? Por acá atrás. La comprensión de la palabra hablada. Muy bien, la comprensión de la palabra hablada. Que también, ¿cómo se llama? ¿Área de qué? Wernicke. Wernicke. ¿Sí? Ven que tiene una lógica, ¿no? Digo, nosotros, o sea, yo les estoy hablando a ustedes. Lo primero es reciben con el área auditiva primaria, ¿sí? O sea, el sonido. Pero después comprender tiene que ir atrás la información, al área de la comprensión. Y si ustedes me tienen que contestar, de ahí va a tener que ir algo hacia adelante, al área de Broca, para poder contestar, para expresarse, ¿sí? O sea, todo está cerquita. Todo está por ahí cerquita. Bien. El lóbulo parietal, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que se dividía con un surco intraparietal en circunvolución parietal ascendente o postcentral, parietal superior y parietal inferior, y el surco de Jensen dividía a la circunvolución parietal inferior en una parte anterior supramarginal y una posterior angular.
¿Y qué dijimos que es la circunvolución parietal ascendente? El área sensitiva. El área El área primaria Claro, ven que ahí el frío, ¿no? Siento frío, ¿no? Pero ¿de qué parte del cuerpo sería? contralateral Siempre y contralateral. la cintura para arriba. Muy bien, ¿sí? Contralateral y ven que la bufanda se la ponen de la cintura para arriba. Entonces siempre es contralateral y la cintura para arriba. Es el área sensitiva o somatosensorial primaria, ¿está bien? Del hemicuerpo contralateral, de la cintura para arriba. Y en el lóbulo occipital tiene 2 surcos, occipital superior e inferior, con 3 circunvoluciones, superior, media e inferior, y dijimos que por ahí que estaba, en esa zona occipital. El área de reconocimiento visual. Muy bien, el área de reconocimiento. Es decir, yo veo los objetos con la cara interna de ese lóbulo, después lo vamos a ver, ¿sí? Pero los reconozco a través de otras áreas. Los reconozco a través de otras áreas. ¿Preguntas de la clase de hoy? ¿Se entendió más o menos esto? ¿El de la ínsula se divide, tiene también algún surco o algo? Sí, la ínsula tiene como 5 surcos, tiene como 10 circunvoluciones re complicadas, ¿sí? Tiene que ver con, encima, lo peor que es complicada es que cada vez se le descubre una cosa nueva, ¿sí? Por eso dan ganas que nadie explore la ínsula, porque cada vez hay que estudiar más. Tiene funciones motoras, autonómicas, de memoria, aprendizaje, autonómica. Sí, quédense tranquilo, no la vamos a ver porque es muy extenso y complicado todavía, y en realidad, bueno, recién ahora se está explorando más porque es un área tan oculta que también es oculta para la exploración de los neurocirujanos, ¿entiende? O sea, no es que es fácil de llegar ahí, digamos, ¿está bien? Así que no la vamos a ver, no la vamos a estudiar, ni surcos, ni circunvoluciones, nada, ¿sí? Profe, algunas de estas áreas, como por ejemplo de la comprensión de la palabra hablada, está solamente en un hemisferio, ¿no? Claro, el área de la comprensión de la palabra hablada, ¿sí? Igual que de la expresión de la palabra hablada, por lo general está en el hemisferio izquierdo, ¿está bien? Eso llevó a que mucho tiempo se hable de algo que se llama funciones dominantes, ¿no? Como que el lenguaje está en el izquierdo y el derecho no tiene lenguaje. Eso es un mito, ¿está bien? Eso es falso. ¿Por qué? Porque el lenguaje humano tiene expresión de la palabra, ¿sí? O sea, yo digo cosas, tiene comprensión de la palabra, comprendo cosas, pero también tiene, por ejemplo, entonación de la palabra. La entonación se llama prosodia. Y en el lenguaje humano, la prosodia es vital, no lo tiene ningún otro ser superior, digamos. ¿Está bien? No lo tienen los monos, ¿está bien? Por lo menos no como lo conocemos. La entonación, ¿por qué es importante en el humano? Porque si yo le digo a ustedes, ¿no es cierto que la circunvolución frontal ascendente es el área motora primaria? Ustedes entienden que estoy hablando de, no es cierto, ¿no? Como una cadencia de una pregunta, ¿está bien? Ahora, si yo le digo, no es cierto que la circunvolución frontal, le estoy diciendo, no es cierto. No sé si se entiende, con otro tono, con otra entonación, y cambia completamente. Entonces, la entonación humana, la prosodia, ¿sí? Se llama prosodia eso, la entonación es vital para el humano en la comunicación. De hecho, cuando ustedes escriben, ¿no? Un mensaje por WhatsApp y no ponen coma, no ponen algo, eso, un signo, etcétera, el otro puede interpretar cualquier cosa el lenguaje, ¿no? Si no vio el hilo de la comunicación. Y esto es lo que nos pasa en humano, que el WhatsApp todavía no reemplaza la entonación, ¿no? A menos que le mande un mensaje de audio. Entonces, no nos reemplaza. Bueno, toda la entonación del lenguaje está en el hemisferio derecho, en las mismas zonas. ¿Se entiende? Entonces, el lenguaje es combinado. Tengo unas zonas para expresarme y comprender y otras zonas para entonar, por ejemplo. ¿Sí? Y después se vio que, por ejemplo, yo para expresarme, o sea, si yo leo, ustedes me dicen, lee en voz alta, yo para leer en voz alta tengo que ver la letra, entender qué letra es, unirla y formar palabras, ¿está bien? Bueno, todas esas también son áreas del lenguaje. Y están en otros lugares que no son estos que yo les expliqué hoy. ¿Sí? De hecho, cuando nosotros nacemos, no tenemos área de escritura, digamos, área de reconocimiento de letras. Entonces, ¿qué hace el cerebro cuando mamá, papá, un tío, un abuelo nos enseña letras y después en la escuela aprendemos la letra, aprendemos a leer? El cerebro, la corteza, le roba a las otras cortezas. Como diciendo, mira, este pedazo tuyo de la visión no te sirve. Mirá con otra cosa, ve con otra cosa, y yo me agarro un pedacito de ese sector de la visión y lo transformo en una caja de letras.
Entonces empiezo a meter letras y letras y letras y después reconozco las letras. Bueno, eso también es lenguaje, ¿sí? Para el humano es vital eso, ¿sí? Entonces hay muchas zonas hoy reconocidas del lenguaje, ¿sí? Y que se ve mucho en las personas que no están alfabetizadas. Las personas que no están alfabetizadas carecen de esa zona de caja de letras, digamos, no tienen letras, ¿sí? Entonces esto es importante, digamos, ¿sí? Pero bueno, hoy nos quedamos con cara externa, vimos Broca y Wernicke, ¿sí? Como áreas del lenguaje. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas que tengan? Bueno, hoy les conté 2 mitos, ¿vieron? Ya la neurociencia nació y ya tiene 2 mitos. Uno es que el izquierdo hace toda una cosa, el derecho otra, mentira, digamos, ¿sí? Porque en general el humano necesita de las 2 cosas para complementar, ¿sí? Si bien hay algunas cosas que son más izquierda y otras derechas, necesita las 2 cosas. Y el otro mito es, un cerebro más grande con más neuronas es mejor. No, un cerebro normal, tamaño normal, con las neuronas que tiene que tener bien conectadas, eso es mejor, ¿sí? Por eso, ¿cómo nos retaba? A mí me retaban siempre la maestra de la primaria y tenían razón. Dice, conectá las neuronas, me decía. No me decía, juntá neuronas. Me decía, conectarlas. Bueno, tenía razón, ¿sí? Sin saberlo tenía razón. En realidad lo que tiene que hacer es conectar las neuronas, digamos, ¿sí? Digamos, de alguna manera. Bueno, eso nos enseña la facultad, la escuela, la familia, nos enseña a conectar esas neuronas. Eso es lo importante. Después, esto lo digo porque, bueno, ustedes van a leer por ahí que en algún momento, pobre Einstein, ¿no? Cuando se murió Einstein, le robaron el cerebro, pobre, ¿no? Entonces empezó el mito de si el cerebro era más grande. Entonces el cerebro de Einstein igual que cualquier cerebro, pobre. Y encima lo destrozaron, así que no podemos estudiar las redes que tenía. Seguramente tenía millones de redes, por supuesto. Ahora, ¿tendría millones de redes? Para lo físico, lo matemático, ¿no? Un montón de cosas. Para otras cosas seguramente era un cerebro común. ¿Se entiende? Esto es como el espectro autista. El espectro autista tiene algunas zonas, sí, que funcionan menos, pero tiene otras zonas recontra buenas. Las zonas de la atención fija y concentración en ciertas cosas, la verdad que son superdotados en eso, ¿está bien? Por eso nosotros en el espectro autista decimos, bueno, es el espectro autista, pero es un espectro, o sea, está dentro de la normalidad de las personas, digamos, ¿no? Cualquiera de nosotros podría estar ahí medio borderline en un espectro autista y nada, eso lo único que quiere decir es que carecemos de cosas y agrandamos otras, o sea, somos muy buenos en otras, ¿sí? Entonces, por eso tampoco creo mucho en las neurociencias, y la neurociencia implica catalogar a una persona para medicarla, ¿no? Decir que un chico tiene un trastorno, ¿no? Con hiperactividad porque se mueve mucho, entonces lo tengo que medicar. No, porque el chico que tiene hiperactividad, ¿sí? Tiene hiperactividad porque se concentra en 300 cosas al mismo tiempo. Es un superdotado en realidad, hay que tratarlo, digamos, no hay que tratarlo como un superdotado, pero digo, qué bueno que el pibe no se puede quedar quieto, ¿está bien? Y entonces en realidad nosotros tenemos que empezar a hablar su lenguaje. Como docentes, claro, a mí como docente me incomoda porque se aburre, digamos, entonces tengo que hacer cosas para que se entretenga, bueno, pero un problema mío, no de él. Digamos, ¿sí? Es un problema mío como docente tratar de que él esté fijo más en las cosas que digo, entretenerlo. Ahora, si yo lo medico, hago las cosas mal. En Estados Unidos, la asociación de padres con trastorno con hiperactividad, ¿qué hacen con los chicos? Los llevan a la escuela normal, tiene un banco normal, pero le ponen un pupitre más alto a un costado, como un atril gigante. Y el atril abajo, en la parte de las piernas, tiene una cosa, como unas almohadillas que aprietan. Entonces el chico se cansa, ¿está bien? Porque es un pibe que presta atención y no tiene que estar sentado para eso. Entonces, ¿qué hace? Se levanta. Cuando se levanta sabe que tiene que ir al atril, va al atril. Cuando se pone en el atril, ¿qué hace? Las piernas tocan con algo, eso empieza a dejarlo quieto a él, a calmarlo, digamos, y continúa su vida normal. Algunos chicos, ¿qué hacen en la escuela? Les ponen pelotas gigantes, pelotas inflables gigantes. Entonces el chico se levanta del pupitre donde está sentado, se va a la pelota y sigue prestando atención y aprendiendo igual que cualquiera. ¿Está bien? Y no hace falta medicación. Esto quiere decir que esos chicos que son parte de un espectro de la normalidad. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros los fisiólogos es, ¿quién es más autista? ¿No? Al que llaman hoy autista, que tiene esa capacidad de prestar hiperatención en ciertas cosas y en cosas no, o el tipo que dice, no quiero saber nada de la sociedad, me importa el otro, si puedo cagar al otro lo cago, y me voy a la montaña y no veo cagar. Ese es el autista, digamos, ¿no? El que digamos, no le importa el resto de la sociedad. Ahora, ese entra en la normalidad, digamos, y el otro no, el otro está en un espectro a un costado. ¿Qué sé yo? Bueno, eso es lo que yo critico a la medicación, a la sobremedicación, ¿no? Por eso hay que tener cuidado cuando decimos estas cosas de bueno, espectro autista, espectro con hiperactividad. Nada, son chicos
que por suerte, es más, hay libros que hablan de que la humanidad va en camino hacia eso y que son los únicos que nos van a salvar, porque son capaces de prestar atención en 300 cosas mejores que la que nosotros prestamos atención, entonces podrían tener soluciones que nosotros no podemos. Entonces, bueno, obviamente que a veces esos chicos hay que agarrarlos, digamos, un poco, traerlos, digamos, etcétera, pero bueno, digamos, es parte de una sociedad que todavía no está acomodada a esta situación, ¿no? Es un producto occidental, claramente, y moderno, digamos, así que